Antes de empezar, pues quiero dar las gracias a Santiago Lázaro, el alcalde actual, por haber aceptado esta invitación, como viene haciendo estos últimos años, ¿no? Él ha participado ya varias veces en este acto, incluso antes de ser alcalde, si no lo recuerdo, ¿no? Y desde que llegó a la alcaldía, pues siempre se ha mostrado predispuesto, ¿no?, a participar en este acto y se lo agradecemos, ¿no?, en este ejercicio de transparencia y de cercanía, ¿no?, a fin de cuentas, a la población, a la ciudadanía. Estamos contentos porque este año volvemos otra vez al formato presencial. El año pasado nos vimos obligados a tener que hacer este acto online y aunque todas y todos nos hemos acostumbrado ya un poco a las nuevas tecnologías, ¿no?, con lo de la pandemia, pues este tipo de actos no cabe duda que ganan mucho, ¿no?, con la cercanía de los vecinos y las vecinas, sobre todo a la hora de participar en las preguntas, ¿no?, de la parte final. El acto va a tener tres partes. En la primera parte voy a explicar yo brevemente cómo se estructura el presupuesto municipal y cuáles son las partidas más importantes de este ejercicio y sobre todo las que más han variado con respecto al ejercicio anterior, ¿vale? Después le daré la palabra a Santiago para que exponga, ¿vale?, cuáles han sido las principales líneas directrices de este presupuesto y cuál es lo que él quiere destacar en particular. Y en la última parte, bueno, les voy a pedir que no se extienda mucho, no más de 20 minutos, ¿no?, porque queremos dejar sobre todo tiempo a la última parte, que creemos es la más importante, donde vais a tener la palabra, el público asistente, para poder formular preguntas o propuestas, ¿no?, a raíz de lo que se va a hablar aquí hoy en esta presentación, ¿vale? Bueno, pues comenzamos con presentar los presupuestos, ¿no? No voy a entrar mucho en los detalles de cómo se estructura un presupuesto, que en principio puede parecer una cosa muy técnica, pero cuando uno se aproxima, pues al final no lo es tanto. Y desde el Foro Social pues venimos trabajando, ¿no?, por acercar estos presupuestos a la ciudadanía. Hay una página web que hemos elaborado explícitamente para poder explicar estos presupuestos de manera lo más gráfica, visual e intuitiva posible, ¿vale? En la página web del Foro Social, que es forosocialcriptana.com, podéis entrar y vais a ver que hay un enlace y podéis seguir pues esta presentación que vamos a hacer aquí, ¿vale? Ahí está la explicación detallada de cómo se estructura, pero aquí no me voy a extender mucho y voy a contar los rasgos más importantes, ¿no? Esto que estáis viendo aquí es la evolución del presupuesto de nuestro ayuntamiento en los últimos 11-12 años ya. Tenemos registro desde el 2010, ¿no? Como podéis ver, ¿no?, pues llevamos ya unos cuantos años que el presupuesto va al alza, ¿vale? Igual que desde el 2010, pues sobre todo a raíz de la crisis económica que hubo fuerte, pues tuvimos unos años en que el presupuesto iba decreciendo paulatinamente. Bueno, pues ya parece que eso otra vez hemos vuelto a subir, ¿no?, que es lo lógico dentro de un ayuntamiento, ¿no?, porque además el nivel de vida va subiendo y es lógico que el presupuesto vaya creciendo, a pesar de que vamos perdiendo población como municipio, ¿no? De hecho, aquí tenéis el presupuesto de este año es de 11.735.000 euros y dividido entre la población actual de Campo de Criptana, pues eso supone alrededor de 887 euros por persona, ¿vale? Que es una cantidad nada despreciable. Pensad en una familia de 5, pues estaríamos casi en 4.500 euros, ¿no?, por una familia, ¿no?, que es lo que el ayuntamiento va a disponer, ¿no?, para poder ejecutar políticas públicas. Vale, en cuanto a la evolución de los principales programas de gasto, los programas de gastos es para qué se gasta, ¿vale?, y están clasificados. ¿Veis? Pues aquí tenéis la evolución de los principales programas de gastos, ¿no? Me voy a centrar solamente en los de más arriba, que son los más voluminosos, ¿no? Entonces podéis ver que este año pues el programa que más recursos va a consumir es la Administración General, que ha subido una fuerte subida con respecto a años anteriores. Llevamos varios años subiendo el gasto en la Administración General. A continuación sería Seguridad y Orden Público, ¿no?, que este año ha bajado un poquito. Y el tercer programa con mayor gasto sería el abastecimiento domiciliario de agua potable, ¿vale?, que también llevamos un par de años que está subiendo, ¿vale?, bastante. Y en cuarto lugar, ya un poquito más distanciado, tenéis ahí la recogida de residuos, ¿no?, la recogida de basura, de residuos, que lo gestiona Consermancha, ¿no? Vale, pues también este año ha experimentado una importante subida, ¿no? Luego hay aquí ya más partidas, pero ya no voy a entrar en detalle. Quien tenga interés podéis consultar la página web, tiene menor volumen y más o menos pues se mantienen con una tendencia parecida a la de años anteriores, no hay grandes cambios. En cuanto a la clasificación por capítulos, que es la clasificación económica, que es en qué se gasta, pues aquí sí que hay dos capítulos que se llevan la palma, ¿no?, sobre todo el gasto en personal, como es lógico, ¿no?, de funcionariado, tanto personal, funcionario como laboral. Y el otro gran capítulo, como no puede ser de otra manera, es los gastos en bienes corrientes y servicios, ¿no?
Fijaos que el resto de capítulos están muy lejos, ¿vale? Y son casi insignificantes comparados con estos, ¿no? Algunas veces Santiago lo ha comentado, ¿no? Que, por ejemplo, aquí tenéis el capítulo de inversiones reales, ¿vale? Inversiones en infraestructuras, que bueno, pues es relativamente pequeño comparado al resto, pero es que tampoco muchas veces hay margen para más. Bueno, en cuanto a la clasificación por artículo, sería desglosarlo aún más, pero no voy a entrar ahí. Vamos a ir directamente ya a los presupuestos de este año, del 2022, ahí lo tenéis, ¿no? Lo que os he comentado antes, 11.735.887 por persona. ¿Vale? Aquí tenéis de nuevo la clasificación por programas, ¿vale? Ya veis aquí que la Administración General es la que más recursos se lleva, seguida del orden seguridad de orden público y seguida de abastecimiento domiciliario de agua potable. ¿Vale? En cuarto lugar, gestión del deporte e instalaciones deportivas, recogida de residuos, política económica y fiscal, Administración General de la Vivienda y Urbanismo, instalaciones deportivas, asistencia social primaria, servicio de ayuda a domicilio, en fin, bueno, y ya cada vez se van haciendo más pequeñas las partidas. En cuanto a los capítulos, lo mismo que he comentado antes, ¿no? Aquí tenéis que la mayor parte del pastel se divide entre los gastos de personal y los bienes corrientes y servicios. Aquí tendríamos las inversiones reales, ¿vale? Ahora hablaremos de las inversiones un poquito más tarde. Esta pequeña parte que veis aquí son las transferencias corrientes, ¿vale? Esto tiene que ver con normalmente las subvenciones que da el ayuntamiento a asociaciones, ¿vale? Tiene convenios firmados con muchas asociaciones, ¿vale? Y sería esta parte del pastel. Y luego fijaos, aquí apenas se aprecia, pero hay otra pequeña parte muy chiquitita que son los pasivos financieros, y esto está relacionado con el pago de la deuda, ¿no? Afortunadamente nuestro ayuntamiento tiene una deuda bastante pequeña en comparación con otros ayuntamientos, ¿no? Y bueno, pues si miráramos otros ayuntamientos, pues veríais que esta parte del pastel sería significativamente más grande, ¿no? Afortunadamente aquí pues tenemos las cuentas relativamente bien saneadas y por eso la parte de deuda, aunque la deuda suele existir casi siempre en todos los municipios, pero es bastante pequeña. En cuanto a variación con respecto al ejercicio 2021, ¿cuáles son los programas que han tenido una variación más importante? Pues fijaos, tanto programas que la variación ha sido negativa, por ejemplo el taller de empleo ha desaparecido, ¿no? Si no me equivoco. La pavimentación y mantenimiento de vías públicas también ha sufrido una reducción importante. La asistencia social primaria, el centro de la mujer, también se reduce el gasto en un 13,25%. A continuación teníamos seguridad de orden público, que se reduce un 3%. Aquí están por magnitud, pero también aparece el porcentaje, ¿no? Con respecto al año pasado. La depuración de aguas también este año disminuye en el presupuesto un 5,13%. El centro social también casi un 5% menos de gasto comparado con el año pasado. En la Administración General de la Vivienda un 2,78%, bueno, y el resto ya son más pequeñas las variaciones. Y en cuanto a variaciones positivas, es decir, en qué vamos a gastar más este año comparado con lo que gastamos el año pasado, pues tenéis aquí dos grandes variaciones, sobre todo relacionadas con la promoción turística, ¿no? Que creo que tiene que ver con un programa, ¿no? que se ha conseguido, ¿no? A través de fondos de la Junta, ¿no? Y también, veis, la Administración General ha sufrido también un incremento del casi el 11% en gastos en la Administración General. La recogida de residuos ha aumentado también un 11%, ¿no? Gasto en Consermancha, ¿no? Bueno, el plan de sostenibilidad turística, ¿no? El plan de sostenibilidad turística, ¿no? En destino. Ha aumentado también considerablemente el alumbrado público, un 17%, imagino que debido al coste de la energía, ¿no? Que de eso no nos libramos nadie. El abastecimiento domiciliario de agua potable, ¿no? Que actualmente sabéis que está privatizado, que lo gestiona Buena, pues ha subido también un 6,6%. Y también el gasto en cementerio. Me parece que esto está relacionado con inversiones, ¿no? En construcción de más sitios, ¿no? Dentro del cementerio. También ha aumentado un 50% la inversión en ocio y tiempo libre. Imagino que esto tiene que ver sobre todo porque en los años de pandemia pues ha habido pocas actividades de ocio y tiempo libre y claro, pues ahí el presupuesto se redujo en 2001 y es lógico que vuelva a incrementarse ahora, ¿no? Ahora que las cosas parece que pintan mejor. Y bueno, pues la gestión del sistema tributario también ha aumentado, el centro
de día, ha aumentado también un 11% del presupuesto. Equipamientos culturales, museo, teatro, también ha aumentado el presupuesto, y bueno, ya el resto de las partidas de vivienda tutelada también ha aumentado un 10%, pero ya son partidas más chiquititas, hay variaciones más pequeñas. Vale, esto en cuanto a los gastos. Podemos hablar también de esa partida de inversiones, que aunque no era muy grande, pues aquí está reflejada. Uy, no se acaba de ver del todo bien, lo siento porque no se ve bien, ¿vale? Pero a ver si consigo que se vea. Pero la principal inversión, aunque no se ve aquí abajo, la principal inversión de este año está relacionada con la promoción turística, ¿no? con ese programa de promoción turística, y me parece que está relacionado con el alumbrado, ¿no?, de la Sierra Lomonina, en torno a la Virgen de la Paz, con también el tema de acondicionar el espacio del depósito, el tema de también regular, ¿no?, la asistencia de turistas, ¿no?, en los espacios turísticos, y luego ya aquí creo que son estas, ¿no?, otras inversiones, equipos informáticos, remodelación del teatro. Bueno, está también en inversiones, que no se ve aquí. Sí, está también el tema del cementerio, ¿verdad? ¿Vale? Estaba intentando hacerlo en orden de mayor a menor, el tema del cementerio. Y bueno, estas son las menores inversiones. Se va a comprar también un trastorno, me parece, y una pala. El desarrollo de la web turística. Bueno, los presupuestos participativos, ¿vale? Sabéis que desde el año pasado el Ayuntamiento ha puesto esta iniciativa en marcha. Para el foro pues es muy importante el tema de los presupuestos participativos, porque estamos trabajando siempre porque haya mayor participación ciudadana, con lo cual nos alegra que el Ayuntamiento siga apostando, ¿no?, por esta iniciativa, y este año, pues igual que el año pasado, habrá disponibles 15.000 euros para que los ciudadanos y las ciudadanas decidan qué hacer con ellos, ¿no?, y en qué invertirlos. Y bueno, pues poco más sobre inversiones. Volvemos ahora a la parte de los ingresos, que es la otra cara de la moneda. Y en cuanto a los ingresos, bueno, pues decir aquí hay nuevamente menos variaciones de un ejercicio a otro, ¿vale? Porque esto casi es sota caballo rey. Normalmente las fuentes de financiación del Ayuntamiento casi siempre son las mismas y varían ligeramente. Me llama la atención que, bueno, por primera vez, bueno, no por primera vez, no, porque en 2010 ya había pasado, que las transferencias del Estado y de las comunidades autónomas superan, ¿vale?, a los impuestos directos, ¿vale? Normalmente las tres grandes fuentes de financiación del Ayuntamiento son, por un lado, los impuestos directos, ¿vale?, las transferencias de otras administraciones del Estado, dinero que llega del Estado y de las comunidades autónomas, y luego pues esta otra, que son las tasas, precios públicos, ¿vale? Por ejemplo, cuando vamos a la piscina municipal, pagamos la pequeña tasa, pues todo esto, ¿vale?, todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento pues también cobra un pequeño canon, una pequeña tasa, y esto sirve también para financiar las políticas públicas. El resto es prácticamente despreciable. Esto que está por aquí abajo es prácticamente despreciable, así que ni siquiera voy a... Aunque aquí hay una pequeña que se ve un poquito, ¿no? Estos 190.000 euros que pone transferencia de capital creo que tienen que ver con el programa este de turismo, ¿no?, de la Junta de Comunidades. Vale. Aquí está un poquito más desagregado, pero ya no voy a entrar aquí. Quien tenga interés lo puede consultar en la web. Dentro de los impuestos directos, pues como os podéis imaginar, ¿no?, el más importante es el del IBI, ¿no? Y en cuanto al ejercicio en concreto 2022, aquí tenemos los ingresos por capítulo, lo que os decía, la parte más importante, transferencias corrientes, ¿no?, el 35,5%, impuestos directos, el 34,5%, y las tasas, precios públicos y otros ingresos, el 25,5%. En cuanto a la variación con respecto a otros años, pues aquí lo mismo, tenemos variaciones negativas y positivas. La principal variación negativa es que disminuye el impuesto del incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana, disminuye más de la mitad, un 53%, un 54% casi. Disminuye también el precio público por los servicios deportivos, ¿vale?, un 30%. Disminuye también servicios educativos, exactamente no sé qué es esto, sería algún tipo de ingreso que se tenía a través de los servicios educativos, pero no. Y también disminuye un poquito el IBI de naturaleza rústica, ¿vale? El resto son pequeñas variaciones ya. Y en cuanto a fuentes de financiación que se incrementan y además significativamente con respecto al ejercicio anterior, pues tenemos esto, ¿no?, la transferencia de capital de la administración de la comunidad autónoma, estos 190.000 euros
del programa de turismo y también de la Administración General del Estado. Este año va a llegar un 6, como casi un 7% más de fondos del Estado, y no sé si esto tiene que ver con los fondos europeos que han llegado, ¿no? No. Porque yo imagino también que los fondos europeos también tendrán algún tipo de canalización hacia ayuntamientos, me imagino. Y bueno, pues aquí tenemos también el precio, también se ha incrementado el precio público a museos, exposiciones y espectáculos un 34%. Se ha incrementado también el tema de multas, un montón, 357%, es más del triple el tema de las multas. Aunque estamos hablando en porcentajes, pero en términos absolutos son 40.000 euros, que tampoco es una cosa... Y poco más, ¿no? Sobre variaciones de ingresos, ya digo que suele haber menos diferencias en general con respecto a otros ejercicios. Bueno, pues grosso modo este es el detalle de las cuentas de este año y yo ya no me voy a extender más. Ahora ya le doy la palabra a Santiago para que nos cuente un poco, pues eso, cuáles han sido las líneas más importantes y lo que han tenido en cuenta, sobre todo a la hora de elaborar el presupuesto de este ejercicio. Muy bien, pues nada, pues buenas noches. Agradecer la presencia de todos. ¿Se me escucha? Sí. Luego yo tengo la voz, enseguida me encuentro un poco limitado, por eso me quito la mascarilla también. Bueno, ha dicho Alfredo lo de que en 20 minutos tengo. Es complicado explicar esto e intentar centrarlo en 20 minutos de alguna manera, pero bueno, voy a intentar un poco ir a lo grueso para que luego podáis plantear las preguntas que consideréis acerca del presupuesto. Además, muy interesante la forma de exponerlo, más gráfico a veces que el documento técnico como tal, entonces aquí se puede desgregar muy bien y de hecho me quiero apoyar, Alfredo, si quieres, en alguno de lo que habéis planteado allí. Tú me dices que te cambie lo que quieras. Vale, perfecto. Bueno, voy a explicar un poquito en general. Este año el presupuesto se ha planteado, y lo ha dicho Alfredo, sube el presupuesto, teníamos una tendencia, en ese caso, positiva, lo que tiene que ver con el presupuesto, va aumentando ligeramente, aunque, insisto, una idea que ya transmití el año pasado y el anterior, tenemos un presupuesto de casi 12 millones de euros, pero es cierto que la mayor parte de ese presupuesto va destinado al gasto de personal y gasto corriente, capítulo 1 y capítulo 2, es decir, nos encontramos bastante limitados en lo que tiene que ver con la inversión, con este presupuesto, con las transferencias que nos hacen de otras administraciones o subvenciones que conseguimos de Diputación, de la Junta o de la Administración del Gobierno de España. Entonces, eso permite que un presupuesto que cuando lo aprobamos el otro día era de 11.735.000, que ahora mismo esté ya en torno a 13,5 millones, solamente con las incorporaciones de dos inversiones, que son el Plan de Sostenibilidad Turística, que en este año concreto es una incorporación de un millón de euros, más otros 750.000 euros para la rehabilitación de la Casa de la Torrecilla proveniente de la Diputación. Es decir, esto es un documento que es un documento vivo, que se va creciendo y que cuando acabemos este año, y en ese caso creo que es una buena noticia, va a gastar posiblemente en torno a los 16 millones de euros. ¿Vale? Lo que hacemos con el presupuesto de alguna manera, la aprobación, es ajustar a los ingresos que tenemos de alguna manera seguros, dentro de la seguridad que da un tiempo como el que tenemos de que va variando esto con muchas circunstancias y hace que se nos caigan ingresos o que se nos generen otros que no esperábamos, de alguna manera, que también pasa. Es verdad que este año lo hemos planteado el presupuesto teniendo en cuenta que la situación económica era más favorable que el año anterior y nos permite ser optimistas desde intervención, desde la gestión, a la hora de obtener algunos ingresos, porque hemos visto que la parte final del año anterior ha sido una parte, en lo que tiene que ver con la gestión económica, positiva. Se ha recaudado en muchas cuestiones porque ha funcionado, funciona la construcción, funciona la licencia de obras, se han obtenido unos ingresos importantes, el impuesto del IAE ha funcionado bastante bien, impuesto de actividad económica, que solamente pagan las empresas que facturan más de 1 millón de euros. Es decir, eso nos permitía ser optimistas y sobre todo que, como decía Alfredo, han aumentado las transferencias del Estado, entonces nos permite pues, tener un poquito más de oxígeno, aparte de algunas subvenciones, como decía él. Teníamos varias complicaciones, también a la vez que podíamos ser optimistas en eso, varias complicaciones, y que se han agudizado con el tiempo. El tema de la energía, como tal, ya cuando acabamos el año era una situación complicada, subía bastante, de forma que a pesar de que, por ejemplo, el caso de la energía eléctrica, el alumbrado público, hicimos el año pasado un cambio de casi el 50% del alumbrado a la iluminación LED, se cambió casi la mitad del casco urbano, se cambió a iluminación LED, lo cual reducía en torno a un 70% en esos lugares el consumo. A pesar de eso hemos tenido que subir la consignación presupuestaria casi un 20% en alumbrado, porque suponía la subida, la tendencia que llevamos. Y ahora os comento algún dato, por dar algún dato curioso, catastrófico de la situación actual en lo que tiene que ver con la energía. Y aparte de eso, de lo que era el alumbrado público, hemos subido también alguna partida de luz en algunos edificios,
que consumen mucho, por ejemplo la piscina climatizada que consume mucho, hemos subido también la consignación presupuestaria, intentando compensar esa subida que preveía. ¿Qué no estamos encontrando con esa previsión, por ejemplo, de gasto? Pues que ya se nos está yendo, totalmente igual que las casas, de alguna manera. Yo os comento un caso que decía catastrófico. El otro día el interventor, bueno, llegó además aquí a mi despacho asustado de alguna manera, porque por ejemplo la Casa de la Música, el edificio del CUN, llegó una factura de luz de 6 meses, de los cuales de los 6 meses 2 eran de vacaciones, los cuales estuvo cerrado, una factura de luz de 42.000 euros. ¿Vale? 42.000 euros por 6 meses. Cuando de forma ordinaria tenemos consignados para un año normal allí 25.000. ¿Vale? Entonces, con esa previsión, fijaros que solamente en alumbrado hay consignados entre el público y los edificios 600.000 euros en el presupuesto y hemos subido claramente con respecto al año anterior. Bueno, pues con la previsión, si los precios se mantuviesen igual que están todo el año, el gasto sería de en torno a 1 millón de euros. Y nos faltarían 400.000 euros solamente en energía eléctrica, no cuento el gas, que también, aunque afecta menos, y el gasoil de los vehículos, solamente ahí nos faltarían 400.000 euros. Lo cual ya nos supone que este presupuesto va a ser, como los últimos, pues un presupuesto de improvisado de emergencia en algunas cuestiones. Vamos a tener que ir suplementándolo de diferentes partidas para que esos 400.000 euros o 200.000, lo que sea, esperemos que esto se estabilice y pueda bajar de alguna manera, podamos compensarlos, porque evidentemente esos gastos hay que pagarlos. Es evidente que es el gasto corriente básico y que hay que pagarlo. Digo ese de ejemplo como para explicar un poco la situación de imprevisión de alguna manera que nos encontramos en algunas cuestiones. Es cierto que, si dejamos eso a un lado, el presupuesto sí que hacemos un esfuerzo importante en lo que tiene que ver con en materia turística, en lo que tiene que ver con presupuesto propio y con lo que tiene que ver con la Junta, de alguna manera, con lo que conseguimos de la Junta de Comunidades o del Gobierno de España. Por eso esa incorporación de 1 millón de euros que he dicho, y aparte inversiones, que ahora sí voy a explicarlas una a una, que van en el presupuesto. Y también algunas cuestiones concretas que nos parecía importante, pues los arreglos necesarios de algunos edificios importantes que hay que ir llevando a cabo. Sigue habiendo un taller de empleo, no sé si a lo mejor el epígrafe no lo considera o no, pero igual que el año pasado hicimos un taller de empleo de empedrado del Cerro de la Paz, este año hay otro para pintura en el entorno, precisamente en torno del Albaicín, va a haber un taller de empleo exactamente igual, y hay 2 cursos de formación ahora mismo también en marcha. Se establecen algunas ayudas también para rehabilitación de patrimonio histórico, por ejemplo para el arreglo de la cubierta de la ermita de la Virgen de Cristana, de la ermita de San Pedro, también se hace otra ayuda importante. Otra, por ejemplo, para la ermita de Santana, para el arreglo de las puertas. Esas son ayudas al patrimonio que ya establecimos el año pasado cuando ayudamos, por ejemplo, a San Isidro, la ermita de San Isidro con los soportales, y que nos parece interesante mantener. Se mantiene, por supuesto, todos los convenios, aunque ahora cuando veamos todos los capítulos, si quieres, Alfredo. Eso, bueno, significando un poco lo que decía antes, la parte azul, el gasto de personal, que se lleva al 48%, que es la mitad del presupuesto. Hemos reducido de alguna manera el porcentaje, aunque el importe es exactamente el mismo, hemos reducido el porcentaje porque al aumentar el presupuesto, pues proporcionalmente es algo menor. En la parte de naranja sería el gasto corriente, que es el gasto de cada edificio, donde se distinguen varias partidas importantes, como es el edificio de construcciones, que es el gasto que tiene cada edificio de mantenimiento, la partida que tenemos para cada edificio, aunque a veces se nos va porque hay una ruptura que sea más grave de lo normal, por ejemplo. Y por otro lado, ya si nos vamos a las otras partes más pequeñas, por ejemplo, lo que decía, vamos a la roja, que sería transferencias corrientes, que lo decía Alfredo. Estos son los convenios, las subvenciones que se dan a las asociaciones. Aquí entran, sobre todo, la parte gruesa, es la parte de convenios con los clubes deportivos, que son más de 100.000 euros, en los cuales tenemos con la Unión de Fútbol, con baloncesto, con tenis, con pádel, con judo, en fin, con cada uno de los clubes deportivos, porque son los que gestionan las escuelas deportivas. Entonces le hay una subvención por parte del ayuntamiento para mantenerlos y promocionarlos. Otra parte va, por ejemplo, a subvenciones culturales, como el Ateneo, como la Coral Santa Cecilia, para el programa, por ejemplo, de Arte entre Gigantes, el festival que organiza la Orquesta Ciudad de la Mancha, va también incluido. Van, por ejemplo, también la convocatoria de ayudas a entidades sociales, una convocatoria que, por ejemplo, fue el año pasado la primera vez que la establecimos, este es el segundo, que va dotada con 50.400 euros. Esa convocatoria surge precisamente porque cuando nosotros llegamos al gobierno se estudian una serie de convenios nominativos, es decir, que iban directamente a algunas asociaciones en concreto. Eso suponía que algunas tenían convenio y otras muchas no tenían convenio. Y se daba la paradoja a veces de que algunas que no tenían convenio realizaban mucha actividad
y lo contrario, algunas que ya tenían convenio, como lo tenían asegurado, pues no realizaban ninguna actividad o poca actividad. Entonces lo que establecimos fue anular esos convenios nominativos y hacemos una convocatoria pública abierta con unas bases para que cualquier asociación de una entidad social, como puede ser ASMICRIP, ASPANA, Luz de la Mancha, Alzheimer, cualquiera de ellas, lucha contra el cáncer, asociación contra el cáncer, pueda presentar un proyecto y que en función de ese proyecto y de esas bases pues pueda tener una ayuda. Entonces ahí van, por ejemplo, esos 50.000 euros para ayuda a entidades sociales, que el año pasado fueron 11 asociaciones, si no me equivoco, las que fueron beneficiadas, pues va incluida, por ejemplo, dentro de esas transferencias corrientes. También las becas al estudio, meter becas al material escolar, que hemos establecido otra partida ya el año pasado y este año la mantenemos, y todo lo que tiene que ver con subvenciones, pues también a Junta General de Cofradías, ahora que estamos con la Semana Santa, y cualquier otra asociación. También hay, por ejemplo, transferencias en lo que tiene que ver con las ayudas a emprendedores y autónomos. El año pasado fue un año de muchas ayudas por el tema del COVID, el año pasado y el anterior. Por ejemplo, dimos ayudas a la hostelería, a comerciantes, muchas de ellas ayudas directas. En este caso se reducen esas ayudas, puesto que las circunstancias económicas son claramente mejores que lo que había antes. Entonces mantenemos ayudas al alquiler de naves industriales, una partida de 4.000 euros, otros 16.500 para emprendedores, de ayudas a autónomos, y otros 10.000 euros que, por ejemplo, mantenemos para establecer un tipo de tarjetas de fomento del consumo en el comercio local, que ya se estableció el año pasado también. Eso es lo que va a transferencias corrientes, que se mantiene más o menos igual. Y si vamos a la parte verde, que sería lo que quería un poco comentar, son 409.000 euros. Es un 3,4%. Es poco, evidentemente, con respecto al total de presupuesto, pero paradójicamente es el año de los últimos 12-14, no sé ya el dato, ya se me escapa, que más inversiones tenemos dentro del presupuesto. Como digo, esto es una parte muy pequeña de lo que va a ser realmente en inversiones cuando pase el año. Tenemos más por varias circunstancias. Una, que es la principal, porque solamente hay, de esos 409, hay 190.000, que es una inversión que nos llega de la Junta de Comunidades, un plan de mejora de recursos turísticos que va a 4 cuestiones en esas inversiones. Va a la mejora de la iluminación de los molinos y del Cerro de la Paz, una iluminación artística y ya es, por supuesto, eficiente, iluminación LED, por un lado. Va también otra ayuda para la instalación de cámaras de seguridad en el entorno de la zona turística, 55.000 euros. Otra para la mejora de la musealización del Pósito, del espacio del interior, la musealización de la zona interior del Pósito. O, por ejemplo, también va otra para la nueva página web de turismo y la web municipal. Inicialmente también estaría incluida dentro de esa inversión. Y el resto de esas inversiones ya son algunas cuestiones menores, como el volado de zonas verdes, 10.000 euros, la remodelación del teatro, 18.000 euros. Por ejemplo, en este sentido, 18.000 euros es poco, pero tenemos que incluir partidas dentro del presupuesto que sea la cofinanciación en algunos proyectos. Por ejemplo, para el teatro hemos solicitado una subvención que nos dan el 80% de la inversión, desde Mancha Norte, el grupo de acción local. Entonces tenemos que poner nosotros una parte en esa cofinanciación, nos dan 72.000, nosotros tenemos que poner 18.000. Y de la misma manera, por ejemplo, incluimos 67.000 euros, que es 62.000 euros para el plan de sostenibilidad turística, que es la parte que tiene que poner el ayuntamiento dentro de la cofinanciación que hacemos con la Junta de Comunidades y con el Gobierno de España. Es decir, siempre tiene que haber esa parte de cofinanciación, por eso a veces hay partidas pequeñas, pero es la parte que nos corresponde a nosotros en esas inversiones. Esto va a pasar mucho en el presupuesto del año que viene. Los fondos europeos, que antes lo introducía algo Alfredo, llegan casi todos ellos cofinanciados. Nosotros estamos solicitando diferentes ayudas, ahora os comentaré algunas de ellas de las que estamos solicitando, pero en casi todas ellas tienes que poner un 20% más el IVA, tienes que pagar el IVA, casi todos los fondos europeos tienes que pagar parte del IVA. Entonces, el año que viene, todas estas inversiones, lo que metamos en el presupuesto como inversiones, será la parte de cofinanciación de aquellas ayudas que nos lleguen adjudicadas desde los fondos europeos. ¿Vale? Pero no nos llega dinero directo para hacer inversiones, en ninguno de los casos, sino que es simplemente, o si no son convocatorias públicas y abiertas, a las cuales tú puedes acceder presentando un proyecto, y si te lo conceden, ya digo, pues será para el año que viene y será cofinanciado poniendo una parte municipal. Entre las inversiones, por ejemplo, más que van en ese capítulo, bueno, va lo de videocámaras para Mancha Centro, que hay que renovar, equipos informáticos en el ayuntamiento, siempre un cajero de recaudación para el edificio del ayuntamiento. Viendo la situación que tenemos cada vez con los bancos, que cada vez hay menos servicios para los vecinos y más horarios acotados y demás, se va a comprar un cajero
que esto ya está establecido en muchos ayuntamientos, para facilitar al vecino el pago de las tasas, que no tengas que ir, que eso nos ha pasado a todos, tienes que ir al ayuntamiento para pagar las tasas o para matricularte en la Universidad Popular, y tienes que ir allí, luego tienes que ir al banco con el resguardo, volver con el resguardo al ayuntamiento, luego tienes que ir a la Casa de Cultura a entregarlo. Entonces, con la idea de minimizar de alguna manera y agilizar trámites, que somos una administración de por sí bastante lenta y poco tediosa, se va a instalar un cajero en el ayuntamiento, y para facilitar de alguna manera esa gestión, y sobre todo, como digo, teniendo en cuenta el contexto con las entidades bancarias, que creo que no es el más propicio para relacionarnos con ellos, el ciudadano como tal. Y otra inversión, por ejemplo, son 35.000 euros para la mejora de las salas de ensayo del matadero. También necesitan una serie de mejoras. Otra importante que sube son los sitios del cementerio, y eso sí quería un poco comentarlo. La mayor parte de la gente, es verdad, que tiene sitio comprado en el cementerio, eso lo sabemos casi todos, pero hay gente que no lo tiene. Y de hecho, nosotros nos encontramos cuando entramos, y sigue existiendo, un listado de personas, de vecinos que querían comprar un sitio en el cementerio. Un listado bastante amplio. Entonces, lo que establecemos este año es una partida importante para hacer sitios y para venderlos automáticamente, de forma que en el mismo capítulo de ingresos, de gastos, está 60.000 euros, como aparece ahí, pero a la vez no hay un capítulo de ingresos del cementerio que son 60.000 euros, porque solamente con esa lista de espera, en el momento que saquemos a la venta, que los construyamos y los saquemos a la venta, se van a vender. Entonces, a la vez que genera un gasto, pero a la vez generas un ingreso. Y nos parece importante, en estos años va a haber muchas inversiones en ese sentido, porque es verdad que la gente quiere comprar un sitio en el cementerio, es una necesidad, y en ese sentido pues podemos facilitarla de alguna manera con esa construcción y con esa fórmula de invertir, pero a la vez se ingresa, ¿vale? Eso es lo que tiene que ver con las inversiones en general. Como digo, a esto ya se añade, solamente a las inversiones, lo que os decía, se añade casi 1 millón de euros que ya se ha incorporado al presupuesto del plan de sostenibilidad turística, y que va destinado, pues por decir algún ejemplo, casi 400.000 euros de ese millón va destinado a la mejora de la accesibilidad desde el nuevo aparcamiento, del depósito de las aguas hasta la plataforma molinera. Ese acerado, que ahora mismo es un acerado inaccesible, ese recorrido que hay que hacer ahora andando, desde que cambiamos el aparcamiento de sitio, pues se va a hacer una inversión de casi 400.000 euros para hacerlo accesible, mejor iluminado, hacer un nuevo mirador en la zona que queda entre la Cueva La Martina y el Centro de Iniciativas Turísticas, más o menos, para que haya un solar allí, que es del ayuntamiento, se va a hacer un nuevo mirador también. Eso van 400.000 euros, ahí van, por ejemplo, otros 25.000 para la consolidación de los restos de los molinos históricos. Los molinos hundidos, como decimos siempre, pues se van a consolidar e iluminar también. Para rehabilitar el entorno de la Fuente del Caño, otros 30.000 euros. Para, por ejemplo, este año va también para eliminar torres de luz que hay en la zona del Albaicín, que genera un impacto importante, van otros 40.000 euros. Estoy así hablando de cabeza de algunos de ellos. Luego, otra parte importante para suministro de servicios turísticos. Por ejemplo, este año ya va a llegar el tren de los Molinos, este tren turístico que el primer tren es el 14 de mayo, entonces tenemos una partida de 30.000 euros para complementar esa visita del turista. Cuando llegue, pues se le va a hacer una visita teatralizada, luego se le lleva a una bodega con una cata de vino, se hace una visita guiada, evidentemente, a los recursos, y tiene una serie de gastos que va sufragado también con ese plan de sostenibilidad turística. Otra parte destinada también a generar espectáculos o conciertos o eventos culturales en el entorno del Albaicín, siempre relacionado con la zona turística, va otra partida de 30.000 euros, otros 18.000 para visitas teatralizadas, otros 10.000 para visitas nocturnas al Albaicín, y son una acumulación de partidas que ya digo que este año solo ya son casi 1 millón de euros que se incorporan, que no están en este documento, pero que ya se han incorporado en el presupuesto. Y aparte, como os decía, otros 750.000 euros para la rehabilitación de la Casa de la Torrecilla, que eso ya está concedido y se va a licitar en las próximas semanas para que, esperemos que para el próximo verano, para junio, julio, será bien julio, empiece la obra y rehabilitar el edificio y mejorar las prestaciones, que para eso se ha comprado la casa que hay al lado. Como sabéis, se ha hundido la casa lo que era detalles, como lo conocemos todos, y incorporar parte de ese solar a la Casa de la Torrecilla, construir una piscina, en fin, mejorar las prestaciones del edificio, de la hospedería, no me puedo detener en eso tampoco, para que el año que viene pueda abrirse y que, bueno, sea un elemento más atractivo también para que la gente se aloje aquí y que pueda desarrollarse. Igualmente, no van a aparecer en el presupuesto, pero son inversiones que se van a hacer en el pueblo, en Campo de Cristana. Gracias a la Diputación Provincial se van a llevar a cabo 4 proyectos de eficiencia energética, son fondos europeos, pero no los Next Generation, sino otros fondos, los fondos IDAE, que ya se han gestionado estos años, para mejorar la eficiencia energética en el municipio.
Y son 4 muy potentes, voy del mayor al menor. El más importante es de 740.000 euros para cambiar las luminarias de todo el pueblo. Todas las que quedan por cambiar, que no se cambiaron por ese proyecto que he dicho que se hizo el año pasado, se van a cambiar en el municipio, de forma que todas van a ser LED. Se va a reducir en torno a un 60 y tantos % el consumo. Luego la factura, ya vemos, como decía, que a lo mejor no se reduce, porque si sube el precio no se reduce, pero el consumo se va a reducir el 63%, lo cual supone que en teoría vamos a bajar, evidentemente, vamos a ser más sostenibles. Tiene más elementos positivos para mí, como por ejemplo que ya va a haber una unidad estética en el color, que ahora mismo tenemos colores naranjas, amarillos, blancos en lo que es todo el casco urbano, y esos son 740.000 euros, que la teoría es que el 80% pagaría Europa y el 20% nosotros, pero gracias a la Diputación Provincial de Ciudad Real, el 20% lo pone la Diputación, de forma que a nosotros solamente nos cuesta la redacción del proyecto, ¿vale? Eso ya se ha aprobado y este año, si no pasa nada, ya se va a ejecutar, aunque lo hace la Diputación. No aparecerá plasmado en nuestro presupuesto, pero son 740.000 euros para eficiencia energética. Van otros 200.000 euros para la mejora de la sustitución de todas las ventanas del Colegio Virgen de Cristana, también, que son otros 196 ventanas que ya se ponen ventanas pues, que mejoran la eficiencia, que mejoran la envolvente, el aislamiento, por un lado. Otros 200 y pico mil euros para instalar aerotermia en el centro ocupacional y otros 200.000 euros para aerotermia en el Colegio Virgen de Cristana. En total es casi 1,5 millones de euros que se destinan también a eficiencia energética y que van a llegar desde Diputación Provincial, y que algunos, los de las 2 aerotermias en concreto, este verano van a estar ya haciéndose, y las otras 2, los envolventes del Virgen de Cristana y las luminarias, tienen que licitarse. Pero bueno, son inversiones, 1,5 millones de euros que van a llegar. En general, estamos en una situación dulce en lo que tiene que ver con inversiones. ¿Verdad que hay muchas inversiones previstas ahora mismo, nuestras y de otras administraciones, porque es verdad que la situación ahora mismo económicamente es expansiva, y que creo que es verdad que tenemos buena relación con Diputación, con la Junta y con el Gobierno de España, que era una pata que no habíamos tocado hasta ahora en este ayuntamiento, y que con el plan de sostenibilidad nos va a llegar mucho dinero. Entonces, en teoría es un año de mucha inversión, un año muy bueno, de muchos servicios, aunque, y ahora ya en el debate lo plantearéis mucho, quedan muchas cosas por hacer y hay muchas cosas que mejorar. En el mantenimiento tenemos un problema con los edificios, si voy al caso ya concreto de la gestión diaria. Hay muchos edificios que requieren de muchas mejoras y no llegamos a todos a la vez. Tenemos que ir priorizando de alguna manera con ellos. Hemos hecho inversiones ya, por ejemplo, para que el auditorio de verano esté ya en una mejor situación. Este año hacemos en el teatro. Continuamente hay que invertir en todos ellos. Por ejemplo, el campo de fútbol, queremos que este año podamos cambiar el césped. Estamos intentando conseguir una subvención de Diputación, creemos que va bien encaminada. En fin, hay muchas cosas que mejorar y mucho mantenimiento que llevar a cabo, que es lo que creo que ha faltado durante muchos años. Pero es verdad que queremos conjugar eso con inversiones que creo que son interesantes para el pueblo y que van a ir saliendo a lo largo del año. Por decir algunas cuestiones, lo que subía y bajaban en gastos, ya por ir acabando. Bueno, aquí aparece, ¿verdad? Aparece en algunos casos que parece que se reduce, que se aumenta, es el porcentaje. A veces esto es volumen, lo que pasa es que aparece volumen, 113.000, y, claro, bueno, y el ejemplo, porcentaje sobre... Ahí se reduce, claro, el taller de empleo es ahora el dinero que nosotros tenemos que destinar a los planes de empleo que realiza la Junta de Comunidades aquí en nuestros pueblos, en Campo de Cristana. El año pasado esos planes iban cofinanciados. Pagamos la Seguridad Social en el Ayuntamiento y el resto lo pagaba la Junta de Comunidades y la Diputación. Este año todo lo paga la Junta de Comunidades y la Diputación. Entonces se reduce tanto, eso sería plan de empleo. Desaparece, claro, desaparece porque ya no tenemos que poner esa parte nosotros, sino que lo pone la Junta y la Diputación. Lo que sí tenemos es un taller de empleo que decía de la pintura aparte, que esos son fondos europeos y solamente tenemos una partida pequeña para material. Pavimentación de vías públicas. Pavimentación, porque pusimos en el presupuesto del año pasado 110.000 euros, que es lo que se está ejecutando ahora con la calle Cardenal Monercillo, eran 110.000 euros, entonces no aparece esa partida en inversión, por eso pone que se reduce el 100% porque no aparece. Claro, entonces son algunas cuestiones muy particulares que aparecen ahí. Bueno. Algunos son ya cuestiones muy de pequeños detalles. Y en subida, bueno, pues se ve claramente lo que tiene que ver con la promoción turística, porque van esos 190.000 euros de la Junta de Comunidades, el plan de sostenibilidad turística. Sí es verdad que hay más gasto en algunas cuestiones, decía antes la luz, por ejemplo, en recogida de residuos también se ha subido bastante, con esa mancha, nos ha subido en torno al 11%, creo que es el importe.
Esto 11%, efectivamente. Nos sube sobre todo porque con la implantación del contenedor marrón, material orgánica, pues hay que pagarlo de alguna manera. Ha subido la mancomunidad en todos los ayuntamientos, ¿vale? Esto tiene una complicación en la gestión y creo que lo vais a entender. Nosotros asumimos una subida, pero luego, sin embargo, en la ordenanza no se ha subido, es decir, al vecino no se le ha subido con la basura. Esto, y creo que aquí la política, los políticos, vamos a hablar en general, nos hemos puesto una trampa nosotros solos, porque hemos hecho bandera de bajar impuestos y no siempre se puede bajar impuestos. De hecho, los impuestos no están por gusto, sino están para pagar servicios. Entonces, creo que flaco favor hemos hecho en muchas ocasiones, en muchas épocas, y todos los partidos, aquí no hay uno u otro, bajando impuestos cuando luego llegan situaciones como esta, en la cual te sube el impuesto y no queremos nadie subirlo, porque es impopular. Y creo que tenemos que hacer la labor contraria a veces de decir, mira, si mejoramos los servicios, o si con Sermancha cobra más al ayuntamiento, esto hay que trasladarlo a la factura de cada uno de nosotros. Nosotros, el ayuntamiento no es independiente de lo que es las familias del pueblo. Tenemos algún día que subir esos impuestos y algún día va a tener que subirlo, porque no puede ser que asumamos solo el ayuntamiento como ente las subidas que nos aplica con Sermancha, que nos aplica la luz y tal, y no lo apliquemos al vecino. Si es que no somos entes independientes, somos lo mismo. Entonces tenemos que, de alguna manera, una cuestión de... Bueno, algo parecido ocurre con el abastecimiento domiciliario de agua, que sube un 6,6%, que es lo que se va a pagar a Cuana, pero le va a repercutir al vecino o a la vecina de Campo de Cristal solamente me parece un 1,2% lo que le va a subir. Eso es, se asume, de alguna manera el ayuntamiento asume esa subida. Pero efectivamente, claro, es verdad, porque es dinero público que al final se podría usar en otros sitios, claro, y no se está utilizando. Y que es insostenible, es decir, si con Sermancha subiera al 15% el año que viene, es insostenible, no cuadraría la cuenta, es imposible. ¿Vale? Si no sube la luz, si sigue esta previsión del año que viene habrá que subir 300.000 euros de presupuesto en luz. O sea, y no se puede reducir el gasto en muchas cuestiones porque ya tenemos un gasto de personal del 50%, o gasto corriente del 90%. Es decir, es una situación casi al límite insostenible en algunas cuestiones, y si suben esos gastos, pues habrá que subir los impuestos en alguna cuestión. Y creo que ahí, como decía, nos hemos hecho un flaco favor en esa competencia entre partidos, a veces a ver quién baja más los impuestos, como si fuéramos independientes. Y yo digo que los impuestos son para sufragar impuestos, sufragar servicios, mejor dicho, y de esa manera pues ofrecer la mejores calidad en los servicios a los vecinos. Es un poco a lo que tiene que ver con gastos por programas, y simplemente ya detenerme en lo que decía un poco de fondos europeos, y no quería extenderme más con este tema. Los fondos europeos están llegando muchas convocatorias de ayudas, antes lo he avanzado un poquito, todas son cofinanciadas en ese sentido, casi todas son cofinanciadas. Nosotros ya hemos pedido varias, pero nos estamos encontrando con varios problemas. Hay un problema técnico real a la hora de elaborar estos proyectos. A nosotros nos sale una subvención y nos dicen, tienes un mes para presentar un proyecto. Bueno, si solamente estuviéramos centrados en eso, los técnicos no habría ningún problema. El problema es que hay muchos proyectos que desarrollar. Para desarrollar cualquiera de esas inversiones hay que hacer un proyecto, una memoria, hay que llevar a cabo una licitación, un seguimiento, es decir, tiene muchísimo trabajo. Yo siempre digo que cuando tú ves una obra, cuando ponemos el primer ladrillo, cuando metimos la pala a la calle Cardenal Monercillo, si hacemos una línea del tiempo de 0 a 10, abrir con la pala en la calle Cardenal Monercillo era el número 9. Es decir, casi todo es la gestión administrativa que hay previa, desde que te dan la subvención hasta que realizas toda la gestión administrativa, desde el desarrollo del expediente y empieza la obra. Eso ya es 9, el 10 es cuando acaba la obra. Claro, el vecino solamente ve el 9, lo que vemos es el 9, pero hay muchísimo antes. Y todo ese expediente, es mucho trabajo administrativo de los técnicos. Entonces, cuando llegan los proyectos europeos, estas líneas de subvenciones, hay que hacer en tiempo récord memorias proyectos, memorias que tienen que ir valoradas y bien hechas para que tengan la opción de que te den esos proyectos. Entonces, nos está llegando tal nivel de subvenciones, de línea de subvención, que no da tiempo, tienes que elegir de alguna manera. Y es que no puedes ya externalizar. A veces buscamos desde el ayuntamiento, cuando los técnicos nuestros no pueden, pues hablamos con empresas que nos lleva a cabo, nos hace el proyecto, de alguna manera. Pero es que ni las empresas tienen capacidad. O sea, mismo la administración local y autonómica y nacional está colapsada en lo que tiene que ver con los sistemas, con los fondos europeos. No hay capacidad técnica ahora mismo para desarrollar tanto. Y creo que un problema futuro va a pasar, eso ya es una opinión y ya lo veremos más adelante, porque no se van a poder gestionar algunos de estos fondos si no dan fórmulas más fáciles para gestionarlas. Y los fondos europeos son los más complicados, pues son más garantistas, hay más plazos, más trámites para llevarlos a cabo. Pero ese problema creo que va a existir. Entonces estamos acogiéndonos a muchas, pero vamos ahogados en ese sentido. Salvo, yo creo que se entiende la expresión de alguna manera. Por ejemplo, hemos presentado una línea de subvenciones para modernizar el sistema de iluminación y sonido del teatro, 100.000 euros. Todo va, es verdad que la línea de las subvenciones, a la vez digo que van en el buen sentido, van en sentido de eficiencia energética,
de digitalización, de modernización de instalaciones, y van en el buen sentido todas ellas, pero tenemos ese problema de colapso a la hora de acceder a ellas y de solicitarlas como tal. Hemos solicitado otras para el punto limpio, para mejorar el cerramiento y modernización también del punto limpio, para renovación de redes de saneamiento, las redes de abastecimiento de agua potable. Hemos solicitado también una, pero acotada a un entorno muy concreto como es el Albaicín, porque hay un problema allí de presión. Al estar tan alto, al mismo nivel que el depósito de las aguas, tiene poca presión, entonces vamos a solicitarlo por ese espacio acotado. Nos haría falta hacerlo en todo el pueblo, o sea, lo suyo sería en todo el pueblo, cambiarlo, en gran parte del pueblo, cambiarlo, pero eso supone, como tienes que cofinanciarlo, si tú pides un proyecto de 10 millones de euros y tienes que poner el 20%, tienes que poner 2 millones de euros, y he visto que el capítulo de inversiones son 400.000, por ejemplo. Entonces tenemos que acotarlo a lo que creemos que es prioritario, y al final es eso lo que hacemos, priorizar lo que creemos que es más complicado. Entonces va a ser, por ejemplo, la renovación de redes en el entorno del Albaicín. Hemos pedido las subvenciones. Otra que es muy potente, si sale, que sale muy bien, otra de mejora de la eficiencia energética en el entorno del Albaicín. Son unas ayudas que se dan a nivel de barrio, no para particulares, sino sería para particulares, pero en un barrio en concreto, como es el Albaicín, la zona que pega más a los molinos, y es para mejorar la eficiencia energética. Y ahí va incluido ayudas para cambiar ventanas, puertas y envolventes, las cubiertas. Ayudas para quitar la uralita y sustituir por teja, por una teja, que en este caso el patrimonio lo que establece, teja árabe y demás, lo cual mejoraría mucho el entorno y demás. Y estas sí vienen, si nos las dan, hay una parte, si dan esas ayudas, importante que irían financiadas al 100%. Si hubiera un informe de servicios sociales de que es una familia en situación de vulnerabilidad, tendría una ayuda hasta el 100%. Es decir, esas irían muy bien encaminadas para ayudar a familias que realmente allí tienen pocos recursos y que podrían cambiar la cubierta, mejorar las ventanas y tal, y con ello también nos vendría bien cambiar la estética del barrio, mejorar lo que decimos siempre, lo que conocemos todos. Más eso lo de las antenas de televisión, que también hay una ayuda del Plan de Sostenibilidad Turística para el año 23, en fin, si esas salen estaría muy bien. Hay otras, por ejemplo, de servicios sociales que sí van financiadas al 100% para mejorar el centro ocupacional, o la vivienda tutelada, también, o el centro de día del centro ocupacional. Otra para contratación de personal, que hemos solicitado también para jóvenes con primera experiencia, sobre todo en empleos verdes, arquitectos o relacionados siempre con eficiencia energética o digitalización para informáticos. En fin, esas son las que nos hemos acogido, pero están saliendo continuamente. Ya os digo que el problema está en esa parte técnica y la parte económica que va después de esa cofinanciación, de que el año que viene tenemos que poner lo que nos concedan, tenemos que poner nuestro 20% ahí, más la parte del IVA, que es otro condicionante, que tienes que pagar el IVA del 21% de estas inversiones, muchas de ellas, tiene que pagarlo la entidad municipal. De forma que cuando se habla de fondos europeos, no es que nos llega el dinero así porque sí, te dan 1 millón de euros, hacer lo que quieras, sino que viene muy condicionado a materias que son interesantes, pero que tiene mucha traba en ese sentido para conseguirlas y para llevarlas a cabo, ¿vale? Y no sé qué más, porque podría deciros 1000 cosas, pero casi me interesa más que vosotros digáis un poco la parte que os interesa y lo comentamos. Sí, porque además te comentaba que creo que el horario oficial ahora de la Casa de las Relaciones cierra a las 9, entonces si tenemos, tenemos tiempo. Sí, vale. hasta las 10. Vale, perfecto. Vale, pues yo creo que ahora ya es el momento de abrir la palabra al público y bueno, pues cualquier cuestión que tengáis sobre lo que hemos contado aquí o cosas que traéis ya de casa pensadas o cualquier propuesta que queréis hacer a nuestro alcalde, pues ahora es el momento, ¿vale? Entonces, si lo que se pretende con el plan de turismo es embellecer la sierra, el entorno de la sierra, y también se pretende mejorar la eficiencia energética, ¿cuál es el objetivo de poner cámaras de seguridad? Bueno, no es solo la eficiencia energética, lo he dicho, el plan de sostenibilidad turística incluye muchas actuaciones, son 40 actuaciones. Algunas tienen que ver con la accesibilidad, como decía, otras con la mejora, lo que se establece es la mejora de la calidad de la visita, del visitante. Por ejemplo, hay varias partidas que tienen que ver con un sistema de calidad, el SICTEC, un sistema de calidad turística que tienen diferentes ciudades, una digitalización, por ejemplo, de la visita turística y demás. Y hay otra parte que tiene que ver también con otros elementos que influyen en la visita. En este caso, yo he dicho cámara de seguridad, no con la parte solo que pensamos siempre de vigilancia, sino técnicamente eso se llama, y en el plan viene así, control de capacidad de carga. Eso tiene que ver con un control que se va a hacer en las zonas turísticas también para
para controlar las zonas que tienen una carga mayor de alguna manera, para controlar el número de vehículos que acceden a la sierra, para controlar las zonas que tienen más y menos afluencia de visitantes, porque eso nos puede dar información también a la hora de la gestión turística, ¿vale? O sea que tiene esa función inicial, pero es evidente que también tiene una función de seguridad. Y en estos sitios turísticos y en el entorno nuestro de la sierra, que haya cámara de seguridad no es una función de perseguir, pero sí que tiene una función disuasoria. Y tenemos problemas en muchas ocasiones, y por eso nos parece interesante poner esto, con pintadas. Nosotros tenemos pintadas cada 2 por 3 en la zona de la sierra. Porque es una zona además que está peor iluminada, porque es así, peor iluminada. Es una zona que tiene más interés estético y precisamente tenemos más problemas de pintadas, ¿vale? Entonces, por eso va relacionado con el control de la capacidad de carga, eso, como cuántos visitantes llegan, control de afluencia de vehículos. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, Consuegra, para acceder a la sierra de los Molinos de Consuegra, allí se paga una tasa por subir. Aquí parece impensable que eso se haga. Pues igual algún día, si esto se colapsa, esperemos que no, o sí se colapsa. Vamos a ver si el plan de sostenibilidad tiene la idea contraria, que sea sostenible, que sea una visita interesante, que sea una visita que disfrute el visitante, pero que no sea algo insostenible de alguna manera. Pero en Consuegra, por ejemplo, tienen que pagar, cualquier vehículo que sube arriba a los molinos tiene que pagar. ¿Vale? Pues aquí de alguna manera no se va a llegar a eso, no hay que llegar a eso, porque eso sería ya de alguna manera filtrar, y no es necesario filtrarlo en ese sentido, pero sí que las cámaras de alguna manera nos da esa información interesante. Una actuación que no he dicho, que va a ser la primera que se va a hacer en el plan de sostenibilidad, que va en una de estas zonas donde va a haber también cámaras, es el depósito de las aguas que hay en la sierra, que además está lleno de pintadas, por eso lo comento. Se va a pintar de blanco entero y va a haber una pintura decorativa con motivos del Quijote, y lo financia el plan de sostenibilidad. Va a ser el artista Miguel Laruena, el artista local, va a pintar una serie de motivos de Quijote muy interesantes para ponerlo. Entonces, en esa zona sí interesa que haya esas cámaras por eso, ¿vale? Eso es un poco el planteamiento. ¿Más preguntas? Buenas noches. Yo te quiero hacer 3 cuestiones que me han llamado bastante la atención cuando he estado leyendo la memoria de la alcaldía. La primera va en relación con el área de actuación en promoción social. Me parece que, si no he visto mal en las cuentas, se va un 17,60% así del presupuesto en ese área. Entonces, según yo he leído en la memoria de la alcaldía, si no he leído mal, pone, si no literalmente parecido, que la prioridad de este presupuesto es garantizar el mantenimiento de los servicios públicos que presta el ayuntamiento, lo pones tal cual o parecido. Pero sin embargo, cuando sales a la calle, pues asiduamente escuchas quejas de los vecinos, de pues, el tipo de gente que tiene hijos y se queja de que no los ha tenido que llevar a guarderías de otros pueblos o de pago porque tienen prioridad los hijos de los inmigrantes en los colegios, gente que se queja de que uno que conocen que tiene una beca para comedor social no está yendo a por la comida, pero sin embargo se la tienen que mantener, o gente que va por primera vez a los servicios sociales y se encuentra colapsado y se queja de que los copan los mismos. Me imagino que esas quejas las habremos escuchado todos. Entonces, mi pregunta es, si son verdad estas, bajo tu punto de vista, son ciertas estas afirmaciones, y qué herramientas tiene el ayuntamiento para garantizar que estos servicios públicos que se prestan de manera justa, que no hay una pérdida de dinero, que la gente de verdad le llega el dinero que no necesita, que aprovechan ese dinero, un poco que nos hables algo de esto. Luego, otra cuestión que me ha llamado la atención, si no lo he visto mal, ponía en ingresos, transferencias corrientes, que se van a cobrar 11.226 euros por compensación de beneficios fiscales de las cooperativas, y además multiplicándola por 5 años porque es de carácter retroactivo del 2018. Entonces, explícanos qué es esto, porque me ha llamado la atención, y en qué nos afecta a las cooperativas. Vale. Y la tercera cuestión que me ha llamado la atención también es por el gasto de personal. Pones que hay un aumento del 2% en la masa salarial. Sin embargo, en los datos que yo he visto ahí, me ha parecido ver que baja la cantidad con relación al año pasado en torno a 90.000 euros. Baja el porcentaje, pero el importe sube. Sube el importe. Me había parecido que bajaba la... Pues lo había visto mal. Entonces me había llamado mucho la atención, lo primero porque me parecía contradictorio, y lo segundo porque, claro, en la situación que estamos de inflación y de IPC, que baje el dinero de gasto de personal, choca. Esas 3 cuestiones. Vale, pues la primera, lo de gasto social y demás. Vamos a ver, nosotros, aparte de los servicios propios municipales, damos muchos servicios que son cofinanciados con la Junta de Comunidades. Tenemos el plan de concertado, que nos supone pues, servicios desde que vienen cofinanciados, como la escuela infantil, la guardería, el centro ocupacional, servicios sociales, el centro de la mujer, muchos de ellos vienen cofinanciados por la Junta de Comunidades.
lo que dice gente que se queja y tal, pues si es que eso siempre va a pasar, si eso siempre va a pasar. Hay un problema con los planes de empleo. Los planes de empleo es un problema el gestionarlos, porque siempre entra un número de gente determinado y hay mucha más gente que se queda fuera. Ahora mismo ha entrado un plan de empleo que empezaron esta semana, que son 56 puestos, si no me equivoco, y se presentaban más de 200 personas para ello. Entonces, siempre hay 56 que salen satisfechos y 150 que creen que ellos tenían que estar en el plan. Que no digo que en alguna ocasión pueda haber algún error. Fíjate que los criterios, en muchas ocasiones, cuando mucha gente pasa por mi despacho y me pide trabajo, digo, bueno, yo no puedo darte trabajo así, apúntate al plan de empleo y si cumplen las condiciones, que son condiciones que no vienen establecidas desde la Junta de Comunidades o desde la Oficina del Paro, entrarás. Y luego algunos cuando entran me dan las gracias, digo, no me des las gracias, si has cumplido, has entrado por tus condiciones. Igual que cuando no entras por mi culpa. Entonces, yo me encuentro con esa situación de gente que está cabreada porque no ha entrado en el plan de empleo y siempre dice, es que este ha entrado y no sé cuántos, es que este cobra no sé cuánto. Bueno, nosotros tenemos que regirnos administrativamente, y así lo hacen los funcionarios que llevan a cabo esta gestión, por los criterios que tenemos y por la valoración real. Luego ya pues habrá, que hay en esto un tipo de, no, corrupción no es la palabra, pues triquiñuelas que se buscan uno y otro, pues siempre habrá algo, efectivamente, pero en general creo que funciona como tiene que funcionar. Y ya digo que esto no contenta a nadie, lo de los planes de empleo. Y es un problema en muchas ocasiones, porque dicen que entra uno, entra el otro y demás. Pero nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dice la norma y a unos baremos que nos vienen ya establecidos en ese sentido. Bien, y que al final nunca llega a gusto de todos. Os voy a decir una anécdota que me hacía gracia. Mi sobrino, que tiene 6 años, cuando va al colegio, le decía a mi hermana cuando iba con él al colegio, había unas baldosas en la calle San Isidro que faltaban en la calle. Entonces, me insistió en que tenía que arreglarlo el tío Santi, yo soy el tío Santi. Pues al final llamé al jefe de obra, fueron y pusieron las 3 baldosas. Y yo le dije a mi hermana, digo, ya está contento César. Y hablé con él. Y estaba contento por eso, pero estaba disgustado mi sobrino porque, sabéis que en el Parque de los Pitufos, el Parque de los Pitufos, había al lado un solar, hay un solar al lado que estaba lleno de hierba durante mucho tiempo y lo hemos rellenado de piedra, lo hemos convertido en un aparcamiento para que sea más fácil acceder. Pues estaba disgustado César porque a él le gustaba ese espacio, porque tenía subidas, bajadas, hierbas y demás. Entonces quería que lo volviese a su estado original. Dice, eso tienes que volver a dejarlo como estaba. Claro, hasta cosas, voy a la anécdota, pero hasta cosas que dice, esto a todo el mundo le va a gustar. Es decir, es un espacio que estaba sucio, que generaba problemas, que por ahí pasan muchos padres y abuelos con niños y niñas que van al colegio y tal. Digo, esto va a gustar a todo el mundo, pues mi sobrino quería que vuelva al estado original. Y con eso lo llevo a muchas otras cuestiones, cosas que dices que esto le va a gustar a todo el mundo, pues no. Siempre hay razones para lo contrario. Y en el caso cuando encima hay un empleo por medio, pues con más razón, y hay un sueldo. ¿Vale? Bien, lo que dice de las cooperativas, se suben los ingresos en torno a 60.000-70.000 euros por una cuestión que son recursos que ha perdido el ayuntamiento durante muchos años. Bien, las cooperativas agrarias, las 2 cooperativas de vino, con la Almazara, por ejemplo, y los colegios concertados, en el caso nuestro, Colegio de las Monjas, tienen derecho a una bonificación del, uno es el impuesto, uno de la contribución, el IBI, y el otro caso es el IAE. Eso es, el IAE, efectivamente. Tienen derecho a esa bonificación, ¿vale? Ese derecho a la bonificación del impuesto, a no pagarlo, se lo da el Estado, el Gobierno de España, ¿vale? Entonces, se acogen y no lo pagan, las cooperativas y tal. Pero lo da el Gobierno de España, pero quien pierde esos ingresos somos los ayuntamientos. Entonces, nosotros tenemos el derecho como ayuntamiento al pedirle al Gobierno de España que nos pague esa bonificación. No sé si me explico, ¿vale? Es decir, la bonificación la aplica el Gobierno de España, pero la aplica a una cosa que en realidad nos perjudica los ingresos del ayuntamiento. Entonces, nosotros tenemos el derecho a solicitar al Gobierno de España. Lo hemos solicitado y ya nos han ingresado lo de unos años y nos van a ingresar los de estos años. Es decir, las cooperativas y el colegio concertado se van a seguir bonificando igual, porque quien lo bonifica es el Gobierno de España, pero el Gobierno de España nos lo da al ayuntamiento porque nosotros eran ingresos que eran nuestros, por así decirlo. ¿Me explico, Julián? Entonces, por eso se han perdido estos recursos. Nosotros solamente podemos perder lo de los últimos 5 años. Pero si hubiera solicitado al Gobierno de España ese dinero, al Estado, hubiéramos tenido más ingresos estos años pasados. ¿Vale? Entonces, eso gracias a una gestión que ha hecho el tesorero y que son fantásticos, son ingresos que viene al ayuntamiento y que las cooperativas o el colegio concertado va a seguir igual, pero ya nos ingresa esa bonificación que aplicaba el Estado al ayuntamiento. Por eso es por lo que viene ahí ese nuevo ingreso que aparece. Y el gasto de personal,
Ya no sé el dato concreto, es verdad que Sí que parece que baja un poco, ¿no? baja un poquito, Pero sí, no el total, sí, el volumen total, sí. efectivamente, eso es. Un poquitín. Volumen total. Si baja, como es el caso, se refiere porque dentro de las partidas de personal no solamente está el gasto del sueldo, sino que está otras cuestiones como productividades que se pagan, o por ejemplo gastos de horas extras y demás, o la dotación de puestos que no están cubiertos. Por ejemplo, hay algunos puestos que no están cubiertos en la plantilla, ¿vale? O que no se han cubierto todavía. Entonces, nosotros tenemos la opción de dotar presupuestariamente esos puestos, o, como ha sido el caso, como iba muy justo el presupuesto para cuadrarlo, algún puesto no se ha dotado, o parte del puesto no se ha dotado. ¿Vale? Entonces, al no dotarlo, pues tienes ahí esos 20 o 30.000 euros que no lo consignan en el presupuesto. ¿Vale? Entonces, eso nos permite de alguna manera un margen y hemos reducido un poquito gasto en personal en ese sentido. Pero no es que haya menos gasto, no es que haya menos gente contratada, todo lo contrario. De hecho, hay más gente que había antes en servicios, sobre todo servicios técnicos, que era lo que nos interesaba. ¿Y cómo se revalorizan los sueldos de la gente que trabaja en el ayuntamiento? ¿Están vinculados al IPC? Claro, no, ¿O el gobierno da una tasa? Claro, el 2%. Este año ha subido el 2%. El sueldo de los ¿Cómo lo funcionarios. sube el IPC? Sí. Lo que establezca el gobierno de España para los funcionarios. El 2% han subido. Relacionado con esto me ha llamado la atención, cuando estaba pasando a la herramienta esta los presupuestos de este año, algo que no había visto en los de años anteriores, a lo mejor es simplemente un motivo de desglose, pero en prácticamente todas las partidas de personal aparecía por primera vez lo de incentivos por productividad. Claro, eso es porque en el convenio de los trabajadores que se firmó en el 2019 hay un complemento de productividad que va ajustado a 3 criterios que se negociaron en su momento. Los criterios son, que algunos diréis, la curiosidad, no dice cosas que no lo cuente. Los criterios son la formación, por un lado, si tienes formación recibes una productividad al final del año. Otro criterio es la puntualidad. Si eres puntual a tu trabajo, tienes, aunque esto es yo digo que este me parece una paradoja, nos parece injusto, de hecho, nos parece injusto, nadie se le paga por ser puntual. Es más, aunque no seas puntual, se te sigue pagando, pero menos. Según ese convenio que se aprobó en el año 2019, y el otro criterio era, no recuerdo, Virginia, ¿te acuerdas? Era formación. Puntualidad y otro criterio más. Bueno, ese convenio ya está aplicado, en vigor, entonces tenemos que consignar en cada área de gasto una partida para pagar esa productividad financiera. Nosotros estamos intentando negociar de alguna manera con los representantes que ese criterio se quite de la puntualidad y que vayamos a un criterio más justo, como puede ser el asentismo, no era el otro. El asentismo, efectivamente, la reducción del asentismo, eso es. Entonces estamos intentando cambiar eso, que tiene que ser con un acuerdo, para aplicar criterios más justos, como puede ser la formación. Nos parece un criterio justo de alguna manera, pero el ser puntual creo que no tiene que ser un criterio, sino que es una obligación de cualquiera de nuestros trabajos el ser puntual en nuestro puesto de trabajo. ¿Vale? Entonces por eso está desglosado, porque ya desde el año pasado y ya hay que guardar esa parte de productividad si lo cumple luego el trabajador o los trabajadores. Muy bien, ¿más preguntas? Yo quería preguntar, no es tanto sobre estos presupuestos ni los anteriores, sino si se ha pensado en algo parecido para los próximos. Viene de hace bastantes años que bueno, hay una intencionalidad por parte del Ayuntamiento de promocionar el turismo y la actividad turística y el barrio de Albarracín. Sin embargo, a mí me parece que está todo enfocado de una forma un poco demasiado dejar el barrio, dejar la zona al turista, y no se está pensando mucho en la gente que vive allí. Cierto que esto no es nuevo, porque esto es un proceso que viene desde los años 60, que cada vez el barrio está más despoblado, tiene menos servicios, yo creo que no se ha mirado tanto en otros barrios del pueblo. Y no sé si se ha pensado, más allá de, bueno, ya se han dicho un par de cosas, como el tema de la sostenibilidad energética, yo creo, eficiencia energética, y el tema de cambiar los tejados. No sé si se ha pensado otro tipo de cosas, porque a mí me parece también que es muy importante, porque se pueden hacer reformas estéticas, pero al final, si no vive nadie allí, las casas, por muy bien pintadas que estén, dentro de X años se van a terminar cayendo. Entonces no sé si se ha pensado en otro tipo de cosas, como adquirir ese tipo de casas vacías, o ya sea para que haya locales comerciales, o facilitar infraestructuras como aparcamientos para los vecinos que se pueda subir, porque ahí son calles muchas veces que es muy difícil ir. Planes para facilitar la habitabilidad de las casas, porque
porque al final mucha gente mayor, casas de varios pisos con varias alturas, no se puede vivir bien y al final no sé hasta qué punto muchas veces la gente se va porque no tiene servicios, no puede vivir cómodamente. No sé si eso se ha pensado o se tiene pensado para el futuro. Bueno, es un problema lo que pasa en el Albaicín. Es un barrio que está en clara decadencia durante los últimos 50 años, efectivamente. De hecho, hizo mucho daño el desarrollismo de los años 70-80 en lo que tiene la parte estética. Vemos la fotografía de los años 50 de Isidro de las Heras y era espectacular. Era todo blanco, con teja árabe, no había zócalo añil, que eso sí es un invento del año 70 y demás. Era todo blanco, de arriba abajo. Lo que hizo el desarrollismo fue parecer la uralita, introducir materiales, colores, no digo ya el añil, pero si no, pues eso es lo que vemos, no hay unidad estética y demás. Y encima con el problema de que cada vez hay menos gente viviendo ahí. Pero tenemos un problema grave y en el cual los únicos que tenemos la solución no es el ayuntamiento, no tenemos la solución solo nosotros. Porque habéis visto un poco el presupuesto y salió la capacidad inversora del ayuntamiento. Allí es verdad que se nos ha llenado la boca siempre de hablar del Albaicín, y yo soy el primero que hablo de ello, pero ha faltado siempre inversión. Inversión. Nosotros no podemos arreglar el barrio, es imposible, pero tenemos que invertir en el barrio, sí. Y creo que ahí se ha invertido, no lo creo, no se ha invertido nunca. Se ha invertido en arreglar los molinos, pero no se ha arreglado allí ni las calles. Salvo un plan de empleo que hubo, una escuela taller que hubo en los años 2000, o por ahí, que arreglaron varios empleados, no se ha invertido nada en el barrio. Y ahora, en cambio, sí se va a invertir. Y este millón de euros va invertido gran parte allí, a esa zona. ¿Y esto va a solucionar todo el barrio? Ni mucho menos. Va a quedar muchísimo por hacer. Pero yo creo que tiene que ser el incentivo para que aparezca la otra pata, que es más importante, que la iniciativa privada. El problema allí es que no hay nadie que nos animemos jóvenes, a irnos, me quiero considerar joven, todavía, a irnos allá a vivir. Y eso, tenemos que convertir aquello en un barrio de moda. Y para eso no vale solo que el decir, lo arreglo todo, no, tiene que ser que la gente se anime a comprar una casa y que diga, mira, pues es que aquello se está poniendo, me gusta el barrio. Y para eso es verdad que los servicios tienen que ir apareciendo. El ayuntamiento no podemos sustituir los servicios. O sea, yo no puedo abrir una tienda, yo me refiero como ayuntamiento, ¿vale? De hecho, dice viviendas vacías. El ayuntamiento tenemos viviendas vacías en el Albaicín. Tenemos. Y ahora mismo es un problema. Tenemos viviendas ahí. Tenemos un problema porque además se utilizan de basureros, muchas de ellas. Y tenemos viviendas vacías. Entonces, que sería interesante que podamos hacer cosas, pero no tenemos capacidad presupuestaria para eso. Tenemos que arreglar las calles, mejorar la iluminación, estas subvenciones que nos llevan para retirar antenas de televisión, para generar menos impacto, la subvención para quitar las torres de la luz, mejorar la seguridad de las cámaras, que me parece que es un incentivo también en la zona, ponerlo de moda para que la inversión privada vaya apareciendo. Y creo, además, tengo ya datos de que hay varios inversores, y alguno muy potente, que están comprando por ahí viviendas para construir ya este año, para hacer alojamientos rurales o para que a la vez vaya gente que se anime allí a hacer una casa, o a remodelar una casa antigua, comprar unas cuevas y hacer una casa en el entorno. Pero nosotros tenemos que ser el revulsivo, y creo que esta inversión viene bien para empezar a ser un revulsivo, para que dentro de 20, 30 años esto tenga el aspecto que soñamos de alguna manera. Pero esto no es una cosa de 4 días, sino que va a tardarse muchos años y muchas inversiones. Por eso digo que es complicado solo por nuestra parte hacerlo. ¿Qué está en nuestra mano? Por ejemplo, eso lo aprobamos este año. Bonificar el impuesto de obras, el 3%, está bonificado el 95% ahí. No podemos quitarlo porque es imposible, pero está bonificado el 90%. O sea, el que haga una obra allí no paga impuesto de licencia de obras, ¿vale? Si nos sale esta ayuda de los fondos europeos, pues va a suponer que el que quiera arreglar la cubierta tiene el mínimo el 80% cofinanciado por los fondos europeos, o incluso el 100%, si hay condiciones sociales, que mucha gente del barrio sabemos que las tiene allí, condiciones de vulnerabilidad para eso. Eso, hasta ahí es donde podemos llegar, y eso no quita que estemos buscando siempre inversiones, pero solamente por parte nuestra no podemos llegar a hacer la actuación que de alguna manera todos soñamos. Todos vamos por ahí y decimos que esta calle hay que arreglarla, esta casa hay que pintarla todo de blanco y no sé qué. Podemos llegar hasta donde podemos llegar. Este año tenemos un taller de empleo, como decía, de pintura, y queremos focalizarlo en aquella zona, incluso en casas que no son del ayuntamiento, ni en muros ni nada, pintar esas casas porque sabemos que va a mejorar el conjunto. Y a ver si entre todos queremos realmente lo que tenemos, porque el problema es que no nos queremos que ese sea un barrio para vivir. Ese problema es una cuestión, es como el turismo. O sea, hablamos mucho del turismo, pero hemos vivido de espaldas al turismo durante toda la vida. No genera casi ingresos en el municipio. Y tenemos un volumen de turistas de 40.000 turistas al año, por defecto. Es decir, sin hacer nada, tenemos 40.000 turistas al año.
Solamente con que se dejasen 5 euros cada uno de ellos son 200.000 euros en recursos, por ejemplo, recursos turísticos. Ahora, el próximo pleno vamos a subir los precios de los importes de las visitas turísticas. Y lo subimos no solo por recaudar más, que también es necesario recaudar más para dar mejor servicio, como decía antes, sino sobre todo porque ya hay recursos como el molino de Sara Montiel, que se ha renovado. El centro de interpretación del molino, que se va a abrir en 2-3 semanas, antes de Semana Santa se va a abrir, que es un recurso muy potente, que va a ser espectacular. La entrada de los visitantes. El gigante del vino de la Mancha, que es el molino del vino, con la denominación de origen, que se va a convertir también. Se ha modelado la casa cueva, se ha remodelado también. Los recursos se están mejorando, los molinos históricos van a mejorar. Es decir, nuestra función es ampliar los recursos para que la experiencia del visitante sea mejor, para mejorar el entorno, mejorar el barrio en esas actuaciones que nosotros tenemos, pero tiene que ser el incentivo para que la iniciativa privada se sume. Ese es un poco el planteamiento y la forma de ver que tenemos, porque no tenemos capacidad presupuestaria para actuar como todos nos gustaría. Yo voy a decir que no es solo un problema que seguramente se acentúa más en Albaicín, pero yo creo que lo tenemos en todo el pueblo, porque hay mucha vivienda vacía ahora mismo en nuestro pueblo. Ahora se está comprando mucho. Sí, bueno, la vez que se está comprando y se están hundiendo muchas cosas. Sí, es un problema que yo creo que no solamente de nuestro pueblo, en muchos pueblos la gente opta por vivienda nueva a la periferia y se están quedando muchos centros despoblados, desgraciadamente. Y el mejor ejemplo es el Albaicín, sí, está bien. Yo quería hacer una pregunta, Santi. Es que mira, precisamente ayer me llamó Julio, no sé quién es, el de obras. ¿El inspector? Sí, porque resulta que el chaval de casa de mi madre en la calle Nueva, esto viene de, ya venimos diciéndolo desde que estaba Santiago, luego Antonio, pues hay una casa que se cae a trozos. Y claro, está la de mi madre, que solamente está ella con 90 años, y entonces los panterones caen de mi madre. Está llevando la casa de mi suegra. Se está llevando la casa de mi madre, porque es que justo al otro lado está otra vez igual. Hay otra igual, que está en el Madrid, pero es que esta casa no sabe nadie, pero es un peligro. Además es que antes de ayer justo nos pilló que cayó un panterón. Entonces por ahí pasó una persona y justo venían los policías, que te lo puedes decir Ángel que lo vio. ¿Me entiendes? Policía, Ángel. Y bueno, es que estamos cada 2 por 3 y esa casa... Ese problema pasa en muchas es en la calle Nueva, número 11, pero... Sí, pasa en más sitios. Pero es que... Ahí lo que se hace, lo que intentamos hacer siempre desde el ayuntamiento es contactar evidentemente con los propietarios que son los responsables. Pero si es que no hay el hombre... El problema en muchas ocasiones, que eso va relacionado con el Albaicín que decíamos, que sí, ya no hay propietarios, claro, o que ya son herederos y que ya no viven aquí y demás. Esa es la realidad que nos encontramos en muchas ocasiones. Y que es complicado de gestionar. Entonces se intenta contactar con ellos para intentar la solución y si no, pues en última instancia tiene que actuar el ayuntamiento, pero siempre buscamos que evidentemente se hagan ellos responsables porque no podemos ser responsables de todo, de alguna manera. Sí. Es que el problema es un peligro muy grande. El problema no es la fachada, el problema es que por dentro se la está llevando. Se cae el panterón en esa casa. Claro, a mi suegra está perjudicándole, se la está hundiendo. Se cae. De un del tejado, de unos canalones que hemos hablado muchas veces y contra más tiempo pasa, más se la está llevando. Pues ahí no viven ahí, porque eso es un caso muy particular. Eso no sabe ni quién es. Sí, era un hombre que estaba en Francia, pero... Era un señor que murió por lo visto hace 30 años. Eso pasa en muchas ocasiones. Pero que es un problema, digo, porque cuando llega un día la pared de Olmella y la parte arriba de la cámara, luego ¿qué vamos a hacer? Luego, otra cosa que no viene muy al cuento, pero me gustaría decirlo, bueno, como está aquí Rosa, que es el del cementerio, que ya, no hablo yo en hablo en parte de muchas personas, el problema de los gatos, eso no... Ahí le puedo yo contestar. Sí, contéstame. Y es un problema. Es un problema porque además... Espera. Tema de gatos en el cementerio y en el resto del pueblo. Según la nueva ley de bienestar animal, el Ayuntamiento de Campo de Criptana estamos obligados, ahora mismo, hoy por hoy, a regularizar eso y los gatos tienen que quedarse donde están. Lo que tenemos que hacer nosotros es capturar los gatos, los tenemos que esterilizar y los tenemos que volver a soltar en el lugar. Pero eso es lo que nos dice ahora mismo la ley. Entonces lo que estamos intentando es, en la medida de las posibilidades, que los gatos o los sitios de comer de los gatos los tengamos, podríamos decir, en una zona del cementerio que provoquen las menos molestias posibles, pero al final es así.
Estáis un grupo de vecinos que no queréis los gatos, hay otro grupo de vecinos que los tienen mucho. Hay otros entre medias que dicen que a mí me da igual un gato pero no le des una patada. Y hay otro que te está diciendo, oye, si le das la patada será fuerte para ver si te lo cargas. Eso es igual que lo que comentabas con Santiago de la casa. Al final es un vecino que hay que intentar localizar para ver si damos con él, y si no, al final es el ayuntamiento con sus recursos los que se hace cargo. Son temas complejos de solucionar. Una pena y Yo digo a muchos vecinos que hay muchas cosas que son fáciles de solucionar y que se les busca la solución rápido, y hay otros que es... La solución no es echarle comida a los animales. Si poner a alguien, Siempre la nueva ley de bienestar animal te dice que tienes que mantener una colonia. De hecho hay un convenio, se ha puesto un convenio de 10.000 euros con la Asociación de Colonias Felinas, con esa idea de aplicar el método Y menos mal que se ha creado para controlar una asociación que hasta ahora no la teníamos, y nos creaba un problema porque eran gente dispersa que los alimentaban, les daban de comer, hacían lo que podían vacunándolos y tal, y ahora por lo menos lo tenemos centralizado y hemos creado una línea de actuación conjunta, por lo menos, pero no es que son temas complejos. son complejos y mal vistos y... Sí, pero lo que te he dicho María, después. A ver, yo voy a hacer varias preguntas. Una tiene que ver con la estación, porque sí que se ha mencionado en el plan turístico el tema del tren de los molinos y tal, pero me gustaría saber en qué situación está la estación y qué se va a hacer allí, porque claro, ahora mismo no sé muy bien cómo está, pero me imagino que siguen sin estar los conserjes y bueno, se cerró en su momento, y saber pues qué se tiene planificado en cuanto a eso. Luego otra pregunta tiene que ver con la parte de las subvenciones. Has comentado el tema de las subvenciones a asociaciones, por ejemplo, con el tema nominativo, que ahora lo que hay es que se plantean proyectos para así, bueno, para hacer mejor... En el caso de servicios sociales. Claro, en el caso de la partida esta que se ha hablado para tema social y bueno, y también creo que está en esa misma partida también para tema de la mujer, de igualdad y cosas así, ¿no? Entonces, esta partida está bien, vamos, yo considero que es una buena idea el plantearlo desde proyectos, por lo que has explicado antes, pero sí que es cierto que deja fuera, por ejemplo, a otras asociaciones que a lo mejor hacían proyectos más pequeñitos, con unas partidas mucho más pequeñas, y que se quedan totalmente fuera de este tipo de proyectos. Entonces, recuerdo que antes sí que había una partida en los presupuestos que se llamaba para participación ciudadana, que tenía un límite creo que de 250 euros de total para pedir esas subvenciones, y creo que esa partida a lo mejor sí que, si se puede recuperar o se puede mirar, porque creo que es más funcional para esas asociaciones que son también, realizan su función social de cierta manera y que se quedan fuera, y con esas partidas pues a lo mejor estaría más resuelto, y además fomentaba también por otra parte el que cualquier ciudadano pudiera también solicitarlas sin estar registrado como asociación, siendo que cumpliera con los requisitos pues, de que se hiciera en Criptana, que pudiera participar la gente, en fin, todo eso. Y luego la última pregunta que quería hacer es con el tema de inversiones. Bueno, pues nos has explicado bastante bien pues, cómo se solicita desde el propio ayuntamiento estas subvenciones que se hacen pues, para la Junta, para la Diputación, para el Estado, para poder desarrollar esas inversiones. Y algo que me gustaría saber es con el tema de la subida del precio, por el tema energético, por el tema de digamos, la crisis que hay con el tema de las materias primas. Al subir tanto los precios, los presupuestos que en su momento se hicieron para adquirir estas subvenciones, para estas inversiones, si se quedan por debajo de lo que a lo mejor ahora están los precios en la actualidad, ¿hay algún plan B? Porque sí que he escuchado que hay algunos ayuntamientos que se están viendo con las licitaciones desiertas. Entonces, saber qué podría pasar en ese caso.
Vale, bien, Carmen, mira, primero la estación. Es, sin duda, de las cosas que más guerra nos da o que más preocupaciones nos da el tema de la estación. En diciembre del 19, 13 de diciembre, creo que era 13 de diciembre, llegó una carta, porque quien gestionaba la estación aquí era Adif, de que, comunicándonos en esa carta que a fecha 31 de diciembre, o sea, 15 días después, se iba a cerrar la estación, porque se liberalizaba el mercado de las operadoras y ya iba a ser Renfe quien iba a gestionar las estaciones. Y no había interés en, no había interés en mantener el servicio de venta de billetes, ¿vale? Que se establecía en la estación. Eso, 31 de diciembre del año 2019, antes de la pandemia. Es verdad que en el mes de enero, a finales de enero, ya conseguimos un compromiso de Renfe por un acuerdo a nivel nacional. Como recordáis, el diputado de Teruel existe, ¿vale? Pues en un momento ahí de cierta aritmética parlamentaria, una de las condiciones que pone Teruel existe precisamente es abrir las estaciones que se habían anunciado que se cerraban, que aquí en la provincia ya se anunciaban 6 que se han cerrado de hecho, 20 clientes. Entonces en ese momento se anuncia que se van a abrir. En marzo está ya la pandemia, podemos decir, de forma que se queda paralizado y evidentemente no hay nada. Nosotros tenemos conversaciones, yo tengo conversaciones con Renfe en muchas ocasiones, y siempre hay buena voluntad de que cuando pase la pandemia vaya aflojando y se recuperen los trenes, se va a reabrir esa estación con un servicio similar al que había. Y yo ya digo un poco mi opinión. A mí no me preocupa tanto el tema de la venta de billetes, porque creo que ya todos llevamos, más jóvenes, menos jóvenes, ya el billete en el móvil o de cualquier manera. Creo que no es lo principal, pero sí al menos que haya una persona allí para que dé seguridad, porque además nuestra estación no tiene ni zonas ni paso subterráneo ni paso elevado para hacer al otro andén, que va en dirección a Alicante, y que dé un poco de información. Me parece importante y por dar sensación también de que sea un espacio habitado, con vida y tal. La realidad es que las conversaciones y las últimas ocasiones no son muy optimistas, no van en el mejor sentido. Ellos lo tienen claro. De hecho, la provincia dejarían solamente Alcázar, Ciudad Real, Puerto Llano y creo que ya ninguna más, porque ya de hecho Manzanares ya se cerró hace tiempo, Socayamos estaría en una situación similar a la nuestra y demás. Es verdad que ahora otra vez hemos retomado con otro contacto de Renfe, porque han cambiado la jerarquía y estamos viendo a ver si existe opción de reunirnos con un aliciente más, que a nosotros nos parece importante, el de la seguridad por un lado y otro el del tren de los Molinos. Hemos hecho un convenio con Renfe, que es muy potente, que somos el segundo tren turístico de Castilla-La Mancha, después del de Sigüenza, que lleva 15 años, el segundo es este. Y le hemos planteado que esto es muy interesante, pero que van a llegar los visitantes a una estación que está cerrada y que nos interesaría que si no todos los días, por lo menos en la zona, primero los días de los trenes, por supuesto, y si no, por lo menos focalizar en que los fines de semana podamos tener la estación abierta, ya sea por lo civil o por lo criminal, ya sea o Renfe o el ayuntamiento. Es decir, que nosotros establezcamos ese servicio. De hecho, en la consignación del presupuesto hay una partida que es infraestructura del transporte, que es precisamente, la hemos mantenido porque queremos dar ese servicio, ya sea o Renfe o nosotros, pero por lo menos los fines de semana, que es cuando los estudiantes van más a Madrid y tienen más afluencia a la estación y demás, porque los trenes siguen parando, que eso es importante destacarlo, los trenes no han dejado de estar, los trenes están y puedes subir y bajar cuando llegan los trenes. Pero que ese momento, y sobre todo con el tren de los Molinos, pueda estar abierta la estación. Entonces, es verdad que en paralelo estamos con Adif, que esto es, hasta que yo lo entendí, me ha costado años casi, que casi ni ellos se aclaraban. Porque una cosa es el dueño de la estación, que es Adif, y de la infraestructura, y luego el operador, que es Renfe, los trenes los trae Renfe. Entonces, con Adif a la par estamos con la redacción de un convenio para que nos cedan el espacio de la estación, el cuarto de la estación de alguna manera, y con Renfe para conseguir de alguna manera que presten el servicio o con esa relación con el tren de los Molinos poder reabrirlo. Entonces, la situación está ahí ahora mismo, y que no sabemos cómo va a evolucionar, pero que sí que si con Adif llegamos al acuerdo, que creo que sí, no hay problema, de que ese espacio no lo cedan por X años, es un convenio de arrendamiento, en realidad un arrendamiento que se le paga muy bajo, pero un arrendamiento que se pagaba, creo que era de 600 euros al año, hasta el año 2019, sino que desde el ayuntamiento prestemos ese servicio los fines de semana o sobre todo de cara al tren de los Molinos para que aquello tenga vida. Entonces, así es como un poco están las cosas, y ya digo que es de las cosas que más vueltas le damos y más nos preocupa, porque a veces estas administraciones tan lejanas son literalmente lejanas, es que no hay manera con ellos. Yo hablo con muchos y te dan buenas palabras, te vas de uno a otro, pero no se llega a resolver nada en la práctica. Pasa con SEPES,
que no sé si será el tema del polígono SEPES, con los encargados de SEPES, llevo ya 8 o 10 reuniones con ellos y cuesta. Tienen buenas palabras, parece que va bien un acuerdo para formalizar una venta de parcela a un suelo más barato, una oferta, pero que le falta plasmarlo. Y es de verdad que es desesperante. Pasan meses y meses y no resuelve. Tema de asociaciones de mujeres. Bueno, lo has dicho bien, que existe ese fondo de esa ayuda a actividades sociales, esa convocatoria pública y demás. Y existía, lo he bien, una partida para eso. La hemos mantenido, ahora ya no se llama participación ciudadana por una cuestión ya presupuestaria, que nos da más margen para la hora de gestión, y una partida de 3.000 euros que queremos destinarla precisamente a eso que tú planteas, a que una asociación que no tiene una actividad normal, o sea, que tiene una actividad puntual un día al año, y que convendría echarle una mano, ya aunque sea con ayuda de 100, 200 euros, 300 euros, se pueda llevar a cabo. Por eso hemos creado esa partida que nos puede dar márgenes a una asociación, no solo de mujeres, sino de cualquier cosa que tiene una actividad muy concreta, ¿vale? Es verdad que eso no va con unas bases, porque las bases nos complicaba todo. Unas bases tienen que ser con unas líneas muy claras y demás. Entonces, luego a la hora de la verdad, a una asociación que funciona un día al año, darle una ayuda en función de las bases es muy complicado, que se ajusten a esas bases. Entonces, por eso tenemos una partida de 3.000 euros para dar esa ayuda a quien realice una actividad en concreto. Porque lleva razón que no podrá acogerse a la otra, porque no cumple esas condiciones de alguna manera, ¿vale? Y la última, que he notado presupuestos, que era lo de... El tema de los presupuestos que se han hecho para poder hacer las inversiones, sí. se han subido de precio. Bien, sí, eso es una realidad que ya nos pasa. De hecho, la inversión de presupuesto participativo del año pasado, la del alumbrado de Calle Goya, nosotros se hizo una memoria de urbanismo que incluía toda la iluminación de Calle Goya y 4 farolas más en el camino de la cantera. En ese momento los precios iban bien y se sacó así, se pidió ofertas a las 8 o 10 empresas de electricidad del pueblo que se les piden siempre. Y no se presentó ninguna, porque ya con la subida de los precios no llegaban. Se tardó un mes desde que se hizo hasta que se sacó. Entonces ha habido que rehacer esa memoria, se han quitado esas 4 farolas que iban en el camino de la cantera, se han dejado y se ha ajustado más, ya con precios más actualizados en lo que es la calle Goya, y ya de esas 8 empresas han presentado 2. Entonces ese hecho ha retrasado que eso que tenía que estar hecho ya en el mes de enero, sin ningún problema en enero, se podría haber hecho diciembre, enero, a que estemos ahora en el mes de marzo, ahora se le ha quedado ya una empresa de aquí de Cristana, y esperemos que en un mes o menos esté hecha. Eso ya pasa con obras menores, fíjate, con 15.000 euros, ¿qué es eso? Con obras mayores puede pasar. De hecho, con la Casa de la Torrecilla esperamos que salga, pero tenemos nuestros miedos a que salga. Otra inversión, por ejemplo, que se va a hacer también la calle El Caño, se va a hacer semipeatonal, igual que se está haciendo en Carrera Monercillo, va con el plan de obras de Diputación, va la semipeatonalización de la calle El Caño hasta la calle Mayorazgo, incluyendo la fachada de la Veracruz. Esos proyectos son 174.000 euros. Pero ya tenemos ciertos temores, ese proyecto nos dirá hace menos de un mes, a que dentro de un mes y pico, 2, cuando se licite, porque depende de otro proyecto cuando mandemos a Diputación para que salgan a la vez, vaya en precio si todo va a costar menos. Ese proyecto está así. Entonces, ¿cuál es la única situación real? Y de hecho, está viendo desde otras administraciones, como la Junta, ver cómo compensar esa situación que puede pasar, que tú lo has avanzado, que es muy interesante. Es decir, podemos pedir 200.000 euros para red de saneamiento de agua, y que el año que viene con esos 200.000 euros se ajusta al proyecto que hemos presentado, porque eso vale ya 300, efectivamente. Entonces, ahí cuál es la situación que pueden plantear, que a lo mejor te dicen que reduzcas el proyecto, o que pongas tú los 100.000 que faltan, habrá que reducir el proyecto. Hay dos ejemplos claros, lo ha dicho Santiago, la semipeatonalización de la Monercillo, sin ir más lejos, la empresa que se quedó con él compró el material previamente. En cuanto ya sabía que se iba a quedar con él, compró el material para almacenarlo. Y lo retiró. Antes de empezar, para evitar... La empresa no le respetaba el precio, ni siquiera dejándolo en la fábrica. Dice, la única forma de que te respete este precio es si lo compras y te lo llevas. Si tú realmente lo reservas, no te vale. Y la situación de las empresas de construcción ahora mismo, de suministros, es esa. Y es muy complicado con los precios. Entonces algunos prefieren no jugársela, porque además a la vez la obra privada está funcionando bien. Entonces antes las empresas iban a todo, o a lo público. Pero ahora que a la vez se está haciendo mucha vivienda, muchas reformas, pues estas las dejan un poco de lado porque van con unos plazos diferentes. Pero sí es un problema ese que podemos tener.
cuando viene el visitante y llega por donde conoce la Virgen de Cristana, llega muchas veces que no saben cómo tirar. Es decir, muchos tiran hacia la cantera, otros tiran hacia la calle de Delicias, con caravanas, etcétera, y muchas veces no pueden dar ni la vuelta, autobuses, etcétera. Y era para ver si se puede hacer una solución ahí. La otra pregunta es si la segunda fase del Calvario se va a hacer este año o no. Y luego en el programa vuestro venía un bulevar en la calle Colón. No sé si se va a hacer o no se va a hacer. Bien, señalización. Tenemos un problema que es así, que nuestro pueblo tiene la trama urbana que tiene, entonces el acceso a los molinos, generalmente los autobuses, es verdad que los autobuses sí saben por dónde tienen que subir, suben por la calle Virgen y suben por la calle Eras, por la Quintalera y demás, pero luego la señalización pues es mejorable en muchas ocasiones. Este plan de sostenibilidad tiene una partida de mejora de señalización posicional para precisamente mejorar eso, la orientación del que sube. O sea que eso es una situación que tiene cierto grado de mejora, aunque tampoco podemos poner cartelones de 3 metros para que la gente lo vea. Es decir, que va a haber gente que se pierda y luego cuando nos preguntan sabemos todo que es complicado. Cuando te preguntan en la plaza cómo suben los molinos, a ver cómo le explica. O sea que tenemos complicaciones por la trama urbana, una complicación y una ventaja de que sea más interesante también el casco urbano, pero eso hay que mejorarlo y se va a intentar con ese plan. Lo del Calvario, hay una segunda fase, efectivamente, en el proyecto, pero no se va a hacer este año ni el que viene, posiblemente tampoco. La segunda fase es menos vistosa, por así decirlo, menos transformadora que lo que se ha hecho esta. La segunda fase es la acera de enfrente de la plaza como tal, es un acerado normal. Ese acerado se haría de 3 metros de ancho, está hecho el proyecto, con arbolado, y se continuaría ese acerado, ya más accesible evidentemente y mucho más amplio, hasta la esquina de calle, se llama calle Santo Tomás. Sí. Santo Tomás de Villanueva, efectivamente, la calle que va luego ya vuelve hacia la rotonda de la Oliva, por así decirlo, efectivamente. Se amplía ese acerado y se amplía el acerado de enfrente de la calle de la Virgen, ya desde la calle Eras hasta el mismo entorno más o menos, ¿vale? Entonces, eso se ampliaría, ya se sustituye también ese tramo de alcantarillado, porque en todas las obras que hacemos, igual que en el Calvario, calle Gran Monecillo, ya va el alcantarillado nuevo y la separación de pluviales, separación del agua sucia con las aguas de pluviales. Y se convertiría ya esa calle en una calle a un solo nivel, es decir, lo que es la plaza, con lo que es el vial y con ese acerado de 3 metros se convertiría en una calle a un solo nivel. Ese proyecto costaría en torno a 100 y tantos, bueno, costaría, ahora ya cuestará 200.000 o no sé cuánto costará. Entonces eso está previsto para más adelante, ¿vale? Porque la verdad que hay otras prioridades y demás. Lo del tema de la calle Colón era un compromiso, efectivamente, pero no vamos a poder llegar en ninguno de los casos. Y tiene que ver con muchas cuestiones también, y es verdad que estaba incluso hecho un estudio previo, pero también la pandemia ha hecho que en 2 años pues muchas prioridades hayan cambiado y cosas que efectivamente planteamos que íbamos a hacer no se van a poder hacer, como la calle Colón, y a la vez otras que no planteamos tan ambiciosas, como el tema turístico, con el plan de sostenibilidad nos da mucho margen que no íbamos a... Y es que luego pues a veces te das cuenta también cuando ya gobierna que la realidad a veces es otra y hay que ajustarse a lo que tiene. No he comentado una cosa, lo comentaba antes Alfredo, que tenemos buena situación económica en cuanto a deuda, no tenemos casi deuda, es verdad que es una situación casi histórica de este ayuntamiento, no hay mucha deuda, estamos reduciéndola, pero también reconociendo una situación que se va a dar en unos años. Cuando entremos a valorar, que ya se ha hecho una valoración inicial, la construcción del auditorio, que no queremos renunciar a él, va a haber que endeudarse. Y el ayuntamiento tendrá que endeudarse de una forma sostenible, en el sentido de que tenemos que ver cómo pagarlo de alguna manera, hacer el estudio de alguna manera, cómo pagarlo, pero la deuda es necesaria que esté, vamos, desde mi punto de vista. Es decir, la deuda tiene que estar porque nos permite, igual que en nuestra vida diaria, comprar una casa. Nosotros generalmente no podemos comprar una casa y pagarla en mano, sino que todos tenemos deuda, una hipoteca para eso. Entonces, yo no soy tampoco de los que hay que presumir de que no tenemos deuda cero, porque la deuda a veces te permite el conseguir cosas potentes que no puedes conseguir una subvención. La subvención te da una calle, pero no puedes conseguir algo importante, de alguna manera, muchas cuestiones muy importantes. Entonces, algún día entraremos en el auditorio, cuando esto se calme de alguna manera con los precios, porque la situación ahora mismo está hace que sea imposible, cuando se ha hecho ya la valoración, se ha cerrado ya el proyecto, y en ese momento habrá que endeudarse a unos niveles que no tenemos ahora. A ver, una cuestión menor, si me lo permites, coordinador. Los locales de ensayo del Matadero, tenemos noticia que se va a hacer una remodelación. Nosotros, un grupillo que tenemos, lo compartimos 2 grupos, y si eso va a haber más locales para
Allí hay un problema, Pedro, ahora mismo, que es el problema estructural casi de la cubierta. O sea, que ello está en mal estado, efectivamente. Allí no se ha hecho una inversión hace ya muchísimo tiempo. Entonces, esa inversión va destinada a consolidar aquello, a darle seguridad, primero, y tal. Y para habilitar los sitios que hay para ensayar. O sea, la idea no es ampliar más, sino que mejorar los que ya hay y darle seguridad. Había una zona es un edificio muy viejo, porque además enfrente es donde se encontraban los scouts, si os acordáis. Sí. ¿Vale? Ya salieron de allí porque se les dio en su momento la zona de los antiguos chiringuitos, efectivamente, y aquello estaba en mal estado porque una de las salas, de hecho, el techo se está hundiendo. Entonces allí se está invirtiendo se va a invertir en este presupuesto 35.000 euros para consolidar y darle seguridad a aquello. ¿Vale? Pero no se va a no puedo participar una inversión ambiciosa porque no hay margen para eso, ¿vale? Pero sí consolidar y que quien vaya a ensayar lo pueda hacerlo con seguridad. ¿Vale? ¿Y el tema de la redistribución de los locales, eso? Bien, esto va a servir para otra cosa, que no lo he dicho. Es decir, allí el problema es que no ha habido control nunca. Sí, ya. O sea, es que si vosotros lo sabéis mejor que yo. No ha habido nunca control allí de quién pasa allí, de quién va allí realmente a hacer ese uso, o ya no va a hacer ese uso, o quién tiene llaves de aquello. Entonces, esto va a servir, entre otras cosas, para hacer igual que se hace, lo pongo como ejemplo, el centro de empresas. En el centro de empresas hay unas naves que son del ayuntamiento y que son alquiladas a empresarios durante los primeros años para facilitar iniciar una empresa. O hay varios despachos así. Y hay un control sobre eso, y hay una tasa mínima que simplemente es para pagar lo justo que es la luz. Y ya te diré, además, esa tasa mínima ya sirve también para dar seguridad y que la persona que tiene aquello se hace responsable de aquello. Entonces, esta reforma va a servir también para que demos un cierto halo de legalidad a aquello, y que sea el que solicite el aula de ensayo se haga responsable, el salón de la sala de ensayo se haga responsable de aquello, y sepamos desde el ayuntamiento quién es la persona responsable de aquello, pues si pasa algo, sabrá quién va, o él pueda reclamar cosas al ayuntamiento. Ahora mismo hay un vacío en ese espacio, creo que lo sabéis bien de lo que pasa allí, ¿vale? Entonces esto va a servir para eso, para organizar aquello, que creo que interesa a todos, y sobre todo cuando ya se invierte dinero, como es este caso, pues hay que darle más legalidad que. Bien. Sí, vamos a ver, quedan 15 minutos, ¿vale? para que se haga bien. Entonces, pues, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, que lo diga ahora o que calle ya, porque un par de preguntas más yo creo que vamos a... Sí, una es si se tienen datos sobre el Producto Interior Bruto de Tristana y, en caso de saberse esos datos, qué peso tiene la agricultura y el turismo. Y la segunda pregunta, que te la he hecho estos 2 años de atrás, y bueno, ya lo que jurídicos y contenciosos. Cuando entrasteis estaba presupuestado, creo que eran 27.000 euros, el primer año se duplicó y el año pasado se volvía a estar al doble, pero me acuerdo cuando hicimos esta reunión que ya iba por 70.000, mucho más de lo presupuestado. Y sin embargo, ahora veo en este presupuesto que vuelve otra vez a los 27.000 iniciales. Eso quiere decir que ya habéis terminado de juicio y ya está arreglado del todo. Me ha llamado la atención el bajón de golpe. Sí. Ya hemos terminado. Bien, lo del PIB, no tengo ese dato. Miriam, la verdad que hay veces, buscando como referencia en el INE, si hay referencia un poco de los porcentajes de importe, sobre todo eso del PIB. En sectores como la agricultura creo que está en torno al 20%, la agricultura lo que supone, aunque en ocupación es menos del 8%, creo que una cosa así, pero proporcionalmente es importante, pero no tengo el dato exacto para decirte de otra cosa, pero en el INE aparece, o en datos macro, hay otra página de datos macro que aparecen datos de paro también, que son interesantes. Jurídico y contenciosos. Esto es el gasto destinado a abogados, cuando pues eso, hay buena denuncia contra el ayuntamiento, ya sea de trabajadores o cuestiones que van surgiendo de problemas de que un vecino del ayuntamiento por cualquier cosa, o alguien se queda por la calle con una baldosa que está rota y una responsabilidad patrimonial, en fin. Bien, es verdad que nosotros cuando entramos, y eso lo hemos dicho en varias ocasiones en este acto, nos encontramos con una situación de personal que sigue existiendo en muchas ocasiones irregular y que tenemos que regularizar ya con la reforma laboral, que nos pone ya fecha, de que existe la mitad del personal que no es personal fijo, ¿vale? Era personal laboral, que además habían ido concatenando, enlazando contratos, inicialmente temporales, pero que tienen ya de facto considerados la consideración de fijos, ¿vale? Pero esa consideración se la tiene que dar un juez. Entonces nosotros nos encontramos con una situación cuando entramos, no voy a decir por qué cuestiones, de una avalancha de denuncias al ayuntamiento, no contra nosotros, contra el ayuntamiento, porque su situación era irregular desde hace ya 6, 8, 10, 12 años, ¿vale?
Entonces, eso ha supuesto que evidentemente la carga en esa partida de contratación de abogados para defenderse el ayuntamiento, porque es obligación nuestra, evidentemente, defender a la institución, ha subido mucho el año pasado. ¿Por qué ha bajado este año? Porque ya ha pasado esa avalancha, tenemos ya menos juicios, menos situación de personal irregular, ya se ha ido estabilizando mucha de esa situación, se le ha ido considerando indefinidos no fijos, que eso nos quita que lo que decía de que con la reforma laboral hay que ahora estabilizar ese empleo por medio de diferentes procesos, concurso o concurso de oposición, eso es lo que tenemos que hacer en los próximos meses y años. Tenemos una fecha que es el año 24 para que tengamos un máximo del 8%, las instituciones en general, un 8% de temporalidad, o sea, tan solo el 8% del personal tiene que ser temporal, ¿vale? Y ahora mismo tenemos en nuestro ayuntamiento más del 50%. Entonces hay que regularizar eso de alguna manera. Pero es verdad que ha pasado ya esa oleada de denuncia, entonces se ha reducido y aparte hemos licitado públicamente el servicio jurídico. Entonces se lo ha quedado una empresa, un gabinete de abogados, eso ha ajustado también el precio más, hace que se ajusten de alguna manera, tenemos un pago de una minuta, por así decir, no minuta, es una iguala, como se diría, una iguala mensual y hace que haya bajado. Entonces esperamos que con ese importe se vaya a ajustar. Pero como todo, al final ahora llegamos con un presupuesto y cuando llegue la segunda parte del año tenemos que empezar con las modificaciones de crédito, porque partidas que creíamos que eran ajustadas se van a quedar cortas, el caso de la luz que decía claramente, aunque pasa en otras más, la luz iba a haber que ir suplementándole de otros casos en los cuales bueno, sobra o se incorporan al presupuesto, se puede incorporar por ejemplo ingresos. Tenemos alguna buena noticia, que es que por ejemplo nos han devuelto 75.000 euros al ayuntamiento de IVA del año 2017 y no han ingresado al ayuntamiento. Entonces ese dinero, por ejemplo, vamos a suplementarlo para el tema de energético, ¿vale? O ahora se está con la liquidación del presupuesto del año pasado y si hay un remanente, lo que haya, a ver cuánto es, se puede suplementar. Es decir, ahora ya, a partir de la segunda parte del año, empezaremos ya con modificaciones de crédito para ir ajustando la realidad, porque a veces los importes, evidentemente, tú haces una previsión, pero luego no es exacto, ¿vale? Pero lo de lo jurídico obedece a eso. Bueno. Última pregunta. Sí, buenas noches. Quería preguntarte, porque hemos estado hablando de agricultura y hemos hablado de turismo y has salido un poquito refiriendo del tema del SEPE, en qué situación nos encontramos, si tenemos perspectiva de que pues, la industria se pueda establecer aquí, que mejore un poquito pues, lo que se puede ingresar con la industria, que todos reconocemos pues, ejemplos de muchas de pueblo que se han marcado al cázar y si alguno se realiza a empezar que se puede hablar eso de SEPE o se va a tirar por otra vía o más o menos. Bien, Julián. Con SEPES, voy a explicar ahora la otra vía, la segunda vía, aunque ya lo he comentado en una ocasión. Con SEPES, desde que entramos, tuve ya una reunión allí en Madrid, en el Ministerio, y luego ya videoconferencia, porque hemos tenido ya 8 días de reuniones y hemos tenido con SEPES, con el objetivo de expresarles la situación que hay, que la conocen ellos, de que tienen un polígono que tan solo está ocupado el 20% de esa ampliación de SEPES, y del 20% casi todo obedece a AMA, a la empresa de transportes, que ocupó una manzana entera. Entonces, explicándole esa situación, decirle, mira, con estos precios no son competitivos si lo comparamos con Alcázar de San Juan, que es nuestro competidor en materia de suelo, fundamentalmente porque tenemos muy buenas comunicaciones. Ellos tienen un polígono que es municipal, de gestión municipal, y pueden afinar el precio del suelo. Entonces tiene un precio que allí ronda los 35-40 euros, y aquí el precio medio del SEPES, si IVA, está en los 56 euros. El precio más barato de la parcela más barata, 56. Hasta parcelas que valen casi 90-100 euros el precio de metro cuadrado, si son que tiene más fachada, a la carretera y demás. Entonces, poniendo esa situación, es verdad que fuimos de alguna manera adquiriendo buenas sensaciones, porque ellos verían factible hacer una oferta de suelo sobre un espacio concreto. Ellos nunca plantean trabajar el suelo en todo el polígono, porque eso en su balance de resultados dice que le perjudica y es negativo. Es paradójico. Yo les decía, vale, pues no lo bajéis, o los quedáis para siempre, o lo que dejáis para siempre vacío, si no bajáis el precio. Pero bueno, ellos dicen que solamente puede ajustarse a un espacio concreto y una oferta de suelo ajustada en tiempo. Entonces, a nosotros nos parece bien, en un espacio concreto, como puede ser una manzana y media aproximadamente, la cual va a bajar el precio. La bajada de precio no es el Black Friday que te bajan los precios aquí y te los tiran por los suelos, sino que sería una bajada en torno al 15%. Ya es algo.
Ya es que pasen de 55 euros a que pasen a 45 euros aproximadamente. Ya es algo, ya es un incentivo, sobre todo para empresas del pueblo que están dudando dónde irse. Entonces, aunque el precio sea todavía más barato Alcázar, el hecho de estar en el pueblo, pues a muchos les condiciona, y ahí hay muchas empresas del pueblo ya instaladas, a decir, mira, pues yo me quedo aquí porque es el pueblo, porque me ahorro el transporte y tal. Entonces, con esa situación estamos ya desde hace un tiempo, y ya, fijaros, en verano pasado ya me confirmaban que para julio-agosto se iba a firmar ese acuerdo. Era un acuerdo de 6 meses de una oferta concreta de suelo. Y además nos interesaba mucho a nosotros porque teníamos conocimiento de varias empresas del pueblo que habían venido a hablar con nosotros de que querían invertir ya. Querían invertir. Bien, pues desde julio hasta ahora, otras 2, 3, 4 reuniones, ya la última ya fue catastrófica porque encima ya me transmiten que ha cambiado el director general de SEPES, ha cambiado la estructura. Entonces era como volver a empezar de nuevo al nuevo director general, que ya estaba todo hilado, con la misma historia. Entonces tengo una reunión el día 1 de abril, viernes, una nueva videoconferencia con el nuevo director general, para otra vez con la misma historia empezar. Ya le hemos mandado todo el expediente, todos los avances que había en conversaciones, para ver si se puede plasmar eso en un documento y ya iniciarse esa oferta en una manzana y alguna parcela más para que pueda reducirse el suelo. Sabiendo esta situación, desde el ayuntamiento hicimos un paso en paralelo, que era el polígono agrícola, que era inicialmente solo para uso agrícola, y le abrimos los usos, ¿vale? Es verdad que no son usos todavía tan amplios como los del polígono de SEPES, es decir, hay cosas que no se pueden hacer en el polígono agrícola, pero ya, por ejemplo, se puede instalar una nave de almacenaje que no sea agrícola, ¿vale? Y se han vendido, de hecho, 6 parcelas hemos vendido en este año que ha pasado, desde mayo que se abrió el uso, hasta ahora se han vendido 6 parcelas, y se van a construir muchas de ellas en breve. Y de hecho, viendo cómo va con SEPES también, lo que estamos valorando es ampliar más los usos en el polígono agrícola para que ya se pueda hacer lo mismo que en el polígono de SEPES. Lo mismo, para competir en igualdad, porque la diferencia es que en el polígono agrícola ponemos un precio de 39 euros con el IVA incluido, el precio de metro cuadrado, 39 euros, y en el polígono de SEPES con el IVA te vas a 70 euros. Entonces, 39 frente a 70, o sea, no hay duda, es evidente que no hay duda. Entonces, esa vía la vamos a recorrer, aunque ya hemos ampliado el uso y ya se están vendiendo parcelas, para por lo menos ofertar un precio como mínimo como el de Alcázar, para que los del pueblo, ya no aspiro, que bueno, son mucho mejor, a que vengan empresas de fuera, que eso es idóneo, que vinieran, pero por lo menos que las nuestras no se nos vaya ninguna, o que el joven que quiere instalarse, se instale allí. Entonces, así es como está la situación, con SEPES por un lado, con esa idea de oferta de precio de suelo, y con el polígono agrícola ya se ha abierto el uso y se van a construir cosas, pero queremos ampliarlos más para que cualquier cosa, dentro de la legalidad es evidente, puede instalarse allí igual que en el polígono de SEPES. ¿Vale? Pero cuesta, como decía antes, con instituciones que son tan lejanas y que para ellos, con lo de SEPES, el polígono de Cristana es un polígono más de los 800 o 700 que tienen en España. Cuesta llegar a acuerdos con esta gente. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque faltan 5 minutos para las 10, así que cerrar el acto dando las gracias de nuevo a Santiago por estar aquí dando la cara y defendiendo sus políticas, la de su equipo de gobierno, evidentemente, y sobre todo a todas las que estáis aquí hoy, que habéis venido presencialmente, pues muchas gracias por estar aquí, por plantear vuestras preguntas, vuestras propuestas, porque a fin de cuentas el objetivo de este acto pues es pues facilitar, ¿no?, la cercanía entre el ayuntamiento, nuestros políticos y la ciudadanía, y que esto ayude, ¿no?, a que haya más participación ciudadana, ¿no? Pues nada, muchas gracias y esperamos seguir haciendo este acto muchos más años, ¿no? Creo que esto va a quedar grabado y la página web del Foro Social pues contiene los presupuestos, van a estar ahí para siempre, por si alguien quiere profundizar un poco más en los detalles. Muchas gracias. Muy bien.